¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Noche de Entrega, un podcast sobre el mundo Visto por Arquitectos. He pensado cambiarlo un poquito Sí, para... me ha sorprendido, ¿eh? Sí, te he pillado ahí. Cómo improvisamos, ¿eh? ¿Qué tal, Francesc? Bien, ¿y tú cómo estás, Tony? Bien, muy bien. Esta semanita más tranquila, la verdad, pero con cosas en la cabeza. Bueno, tú siempre tienes, como eres un genio, siempre Claro, estás pensando en claro, cosas. es lo que tiene. Tú creo que estás con SATE, ¿no? Al final te ha tocado ya el SATE, ¿no? Sí, estoy Es un tema que... revocando A mí fachadas aún con todavía SATE no lo he tocado, ¿No? pero está... Bueno, esto es lo que toca, ¿no? Al final... Es llega. la primera vez que pongo SAT y ya te contaré qué tal el ¿Sí? resultado. Pero Sí, bueno, sí. pinta bien. Pero parece que sea la panacea, ¿no? Es como el aloe vera de antes, ¿no? O sea, que lo cura todo y todo va con SATE ya, ¿no? Sí. Bueno. Ya te contaré. Bueno, pues empezamos esta nueva edición de Noche de Entrega. No sin antes ¿sí? recordar las vías de contacto, ¿no? ¿Qué son? Son noche de entrega. No, perdón. Son Info. info@nochedeentrega.com. Y luego, por cierto, que No, se nos están añadiendo un montón Sí. de suscriptores. No, que estoy pensando que no hemos puesto el logo de Noche de Entrega en la televisión. Bueno, ¿Cortamos emisión y volvemos a empezar o seguimos? No, lo dejamos, hoy lo dejamos. Hoy lo ¿no? dejamos, vale. No hace falta, no hace Vale, falta. ok. Bueno, es que no lo hemos dicho, pero algún día pondremos los vídeos. Yo creo que sí. ¿Qué te La parece? gente, la gente no lo sabe, pero nos hemos estado grabando con vídeo Sí. cada día, pero Sí. solo publicamos el audio. Solo publicamos el audio. Creo que se escapó algún vídeo algún día por ahí por YouTube, pero lo capamos. Sí. Entonces, bueno, ya llegará. Por cierto, saludamos a la cámara, ya lo podemos decir. Ya lo pondremos. Vale, va. Ya lo pondremos algún día. A lo mejor de regalo de Reyes, yo que sé, algo así. Bueno, vamos al tema. No, decía lo de los suscriptores, que ya tenemos 40, creo, o Sí, alguno más. vamos a un ritmo de 3 por semana. Suficiente. Yo creo que si llegamos a 100, ya podemos estar contentos. O sea, Son suscriptores orgánicos, es decir, Claro. nosotros no hemos publicado nada, o sea, no hemos convencido a nuestros amigos para que no has se... picado tú a la puerta No, de alguien. No. Vale, pues entonces está bien. Está bien. Bueno, O sea que gracias. Gracias a todos, a YouTube, Spotify, Evox, nos podéis escuchar cuando queráis, donde queráis. Vamos a los temas de hoy, vamos a hablar de 4 temas, quizá alguno más, no sé si hay debate o qué, a ver qué tal. Yo te propongo los míos, como titular, que sería mujeres arquitectas. Destacar algunas mujeres que igual no son tan conocidas, algunas sí, pero la mayoría no, y que tiene un nivelazo también, y hay que explicarlo, ¿no? Y luego te hablaré de la inteligencia artificial aplicada a la arquitectura de verdad. De verdad, ¿eh? De verdad. Porque hay mucho rollo con las inteligencias artificiales. Bueno, pero en el día a día del arquitecto, ¿qué pasa? A ver si ¿Cómo me lo hay que aclaras. explicarlo esto? ¿vale? Venga, vale, perfecto. Será más teórico y conceptual que algo real y físico y que se pueda tocar. Pero creo que son ideas que quien sea las tendría que desarrollar de alguna forma, ¿vale? Pues venga, lo espero con ansia. Pues yo te voy a hablar de... Mi primer título será Desmitificando cosas que vemos en las revistas de arquitectura. Porque todo el mundo le gustan las fotos, ¿vale? Que ven en las revistas, pero no siempre es recomendable hacer esto a tu casa. Explicaremos por qué. Bien. Y luego te hablaré de reactores modulares pequeños. Vaya tema, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿puedes repetir? Pequeñas centrales nucleares. Pequeñas centrales Bueno, nucleares. tiene que ver con la eficiencia energética, la transición energética y qué papel los arquitectos desempeñamos a la hora de posicionarnos a favor o en contra de la energía nuclear. Vale, perfecto, venga. Bueno, pues empezamos por el primer tema, Empieza tú, Tony. que será un tema muy ligerito también, para empezar, que es el de mujeres arquitectas. Bueno, si yo te digo, hazme un listado de, yo qué sé, 5 mujeres arquitectas famosas o que conozcas, ¿a quién me dirías? Zaha Hadid, Carme Pinós, Benedetta Tagliabue, muchas de aquí, internacionales, pues no tantas. O sea, bueno, Zaha Hadid es internacional. Sí. La Cuesta, hermana, ¿no? Fíjate, bueno, Ana Bofill creo que se llama, ¿no? Sí. La hermana de Ricardo Bofill. Sí. Que además su arquitectura está Sí. muy posicionada en favor del feminismo. Bueno, Cuesta, Sí, pero sí. las hay, ¿eh? Y O sea, tanto. cuesta. Cuesta, igual que me cuesta ahora decirte arquitectos masculinos. Yo soy un Masculinos poco... actuales, Sí, despachos sí. actuales, cuesta, es verdad. Bueno, pues esta semana, precisamente, la sevillana Sara de Giles ha ganado el Premio Internacional 2024 a las mujeres arquitectas. Yo no estoy muy a favor de que haya premios
Por género. Por género, porque si esta arquitecta Sara de Giles, que además es una grandísima arquitecta por todo lo que he podido investigar, pues oye, hay que darle el premio que toque, o sea, independientemente de sea mujer o hombre o lo que sea. Pero bueno, digamos, este es un poquito lo que he aprovechado para hablar de mujeres. Sara de Giles es doctora arquitecta, es profesora de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y también forma parte del despacho MGM, que es Morales de Giles Arquitectos. Bueno, este premio, que es el que recibí, es un premio internacional que está apoyado por varias asociaciones, entre ellas el Consejo Superior de Arquitectos de Francia. ¿Vale? Y hay varias, bueno, un montón de organizaciones por ahí que se han unido a esta iniciativa, ¿eh? Bueno, Sara de Giles, para quien no la conozca, y os recomiendo que busquéis un poquito en Google, ha hecho algunos proyectos interesantes, como por ejemplo unas viviendas sociales en Cádiz, que son muy al estilo Campo Baeza. ¿Vale? Además está en Cádiz, como la Casa Gaspar. Bueno, pues no sé si tiene mucho que ver con el lugar, porque tiene esa estética tan parecida, ¿vale? Porque, ¿de qué edad hablamos, más o menos? ¿Es pues joven o...? Es joven. Yo creo que estará sobre los 40 años, vale, o algo así, ¿eh? Luego también diseñó el hospital ICTAM, que es un hospital de técnicas avanzadas de medicina en Sevilla. Básicamente trabaja mucho en Sevilla, igual que el aulario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Os recomiendo que veáis sus proyectos, son muy interesantes, además son estéticamente muy bonitos. Utiliza materiales que están muy de moda hoy en día, que tiene que ver, por ejemplo, con la cerámica. Hace muchas celosías, el vidrio lo trata muy bien. O sea que, bueno, es un premio muy merecido, ¿eh? Pues bueno, aprovechando esta tesitura, pues he querido hacer un poco un listado de arquitectas mujeres que están destacando o que ya hace tiempo que destacan. Y voy a empezar con una que no sé si conoces, que se llama Alison Brooks. No. Vale, no es conocida, pero es una eminencia. Alison Brooks, canadiense, nacida en 1962, pero bueno, se crió en Gran Bretaña, de hecho ha trabajado en Gran Bretaña y trabaja durante toda su vida. Pues bueno, es una de las arquitectas, y esto está, digamos, reconocido así, como de las más importantes a nivel internacional, mujeres arquitectas de las más importantes. Y sus puntos fuertes, para hacer un poquito destacar algunas cosas, es que se basa mucho, pero mucho, en el contexto. Es decir, mira lo que hay alrededor y esa es su fuente de inspiración. Que eso está bien, porque es una de las cosas que nos enseñan, ¿no?, a veces en las escuelas, que hay que centrarse mucho en el contexto. Bueno, pues ella lo hace. Y, bueno, destaca sobre todo en el ámbito residencial. Ha construido más de 2.000 viviendas, que muchas son de tipo comunitario, de esas que comparten espacios, etcétera. Vale. Y también destaca en temas educativos. Por ejemplo, construyó el Cohen Quad en el Exeter College de Oxford, y también el Centro de Artes Escénicas de Folkestone, o el pabellón Smile. El pabellón Smile os lo recomiendo mucho. Sí. Smile, de sonreír. Exacto, porque este es un pabellón que es una pequeña construcción que hay en una plaza, que está hecho con madera y tal, y tiene la forma de una sonrisa. Entonces tú te metes dentro y vas de una punta, de un extremo al otro, con una especie de rampa, ¿no? Y entonces tiene unas visuales a un lado y al otro, y la verdad que es muy bonito. Bueno, básicamente podríamos decir que Alison Brooks trabaja muy bien lo que es los materiales, y también, que esto me sorprendió cuando lo vi, los documentos de proyecto. Es decir, tú miras un proyecto ejecutivo, un detalle tremendo, pero tremendo, ¿eh? O sea, y bonito, la verdad, los planos, ¿eh? O sea que, bueno, es una de las grandes. O sea que técnicamente, aparte de la idea, técnicamente resuelve bien las cosas. Sí, la verdad es que además de una forma muy, muy elegante. Digamos que para mí es la Norman Foster en mujer. Vale. No tan tecnificada, pero las ideas son muy, muy Foster. Pues investigaré. Venga. Luego nos vamos a México. Gabriela Carrillo. Esto José, seguramente, nuestro amigo José la conocerá. De hecho, le pasé alguna información de esta arquitecta, porque es muy joven, es del año 1978. Wow. O sea, que tiene nuestra edad prácticamente. Y, lo que hace Gabriela Carrillo se parece mucho a Alison Brooks, porque lo que hace es dialogar con las preexistencias naturales o construidas. Es decir, se basa mucho, a veces, en las ruinas. Que eso es algo que hacía un poquito Miralles también. Se basa un poco en lo que hay por ahí que está tirado,
pues en los materiales de las ruinas, por ejemplo. Claro, dialogar. ¿Puedes especificar qué significa esto? Porque los arquitectos utilizamos mucho este lenguaje, ¿no? Pero o sea, se apoya en lo que hay. Sí. Es un poco como lo de Allison. Bueno, se apoya en el contexto. Bueno, digamos que Allison lo que hace es, a ver qué tengo a mi alrededor, bueno, pues voy a interpretarlo. Vale. Quizá Gabriela Carrillo no lo interpreta tanto, va más directa. Es decir, ¿qué tengo aquí? ¿Piedras? Pues hago piedras. Por decir algún ejemplo así claro, ¿vale? Es más, digamos, más material, más naturalista, ¿vale? Para que se entienda. Y se adapta muy bien al clima, porque trabaja también sobre todo en México. Entonces, México es un país enorme que tiene variaciones climáticas muy grandes y entonces tiene muy controlado el tema del clima. Comenzó trabajando con Mauricio Rocha, que es un arquitecto bastante conocido, y luego puso su propio despacho y ha construido de todo. Ha construido casas, mercados, centros culturales, también mucha obra efímera, que es esta obra que dura muy poco tiempo para exposiciones y estas cosas. También ha tocado mucho el paisajismo, lo cual tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, ¿no? De estar en el lugar, la naturaleza, etc. Y también ha recuperado edificios patrimoniales. Bueno, os recomiendo, sobre todo, apuntar, visitar o investigar el mercado público en Matamoros, la casa de música en Nakajuca. Lo digo bien, Nakajuca. O sea, es internacional. Es internacional. Eso suena a Japón, no sé si... No, esto está en México. En México, sí. Ah, vale, en Nakajuca pensaba, no sé. Sí. Y la estación Tapachula en Chiapas. Vale. Algunas de las cosas que ha hecho está muy bien. O sea, de verdad que os lo recomiendo, que está súper chulo. Los documentos que he visto de proyecto no son tan... O sea, son más artísticos. Es curioso, ¿no? Porque hay arquitectos que son más como Stephen Hall, que todo lo pinta con acuarelas. Sí. Y en cambio hay otros que son muy técnicos y todo tiene que estar... ¿Todavía pinta en acuarelas Stephen Hall? ¿O esto es cuando nosotros lo conocimos, ¿no? Que yo presentaba... Yo creo que Stephen Hall debe... Que por cierto tiene una edad ya, ¿no? Sí, imagino. Pues yo creo que pinta en acuarelas toda la vida. Vale. Enhorabuena para él. Bueno, vamos a una mujer que para mí es la gran arquitecta, que debería ser premio Pritzker ya, que tú la conoces, porque siempre te hablo de ella, que es Carme Pinós. Carme Pinós, Barcelona 1954, para mí es la mejor arquitecta mujer que existe actualmente. Poca broma. Para mí no hay rival. La conocemos porque de joven, trabajó con Enric Miralles, de hecho se casaron. Conoció a Enric Miralles en la ETSAP, cosa que no hay que hacer, porque hay mucha gente que se conoce. O sea, eso es otro debate, pero no hay que tener parejas arquitectos, ¿no? Y menos estudiando. Porque al principio es muy bonito y te ayudas mucho, pero luego ya hablas el mismo y lenguaje para todo. Y no sé cómo tú valoras esto, porque tú has tenido alguna experiencia en este sentido. Sí, no hace falta. O sea, a ver, la experiencia fue buena, pero agradeces el tener otros temas de conversación que no sean arquitectura. La verdad es que sí. Bueno, cuando estudió Carme Pinós en la ETSAP, solo estudiaban 4 mujeres. O sea que tiene mucho mérito, ¿no? Ahora es al revés. Ahora es al revés. Bueno, sí, creo que hay mayoría de mujeres. Sí, o por lo menos al final de la carrera hay más mujeres que hombres. Sí. Estuve mirando estadísticas del año 2021, creo que era. El 60 y algo, 61, 62 de estudiantes son mujeres. Lo cual dice mucho. O sea, aquí hay un relevo, está pasando algo, ¿no? Hay un cambio. Bueno, de Carme Pinós no vamos a explicar mucho porque es muy conocida, pero podemos destacar el cementerio de Igualada, el campo olímpico de tiro, el centro social de la mina, la escuela hogar en Morella. Bueno, son cosas que hizo con Miralles y luego ya en 1991 tuvo su estudio propio y participó en el plan general del Centro Histórico de Saint-Dizier en Francia, la Torre Cube de México, la Caixa Forum, la Escuela Massana, que por cierto es maravillosa. Es una pasada. O sea, la materialidad de la Escuela Massana y el impacto visual, la relación con la plaza. Es que, es una pasada. Además, por dentro es como un trozo de ciudad. O sea, entras en el edificio y la ciudad es como si entrara dentro del... Eso tiene mucho mérito porque, es una arquitecta ya de renombre y con experiencia, pero si a ti, ¿no? O a mí nos plantearan, oye, hazme una escuela... quizá no se te pasa por la cabeza plantearlo como una ciudad. ¿No? Dices, harías unas aulas y unos pasillos, ¿no? O sea, exacto, ella lo que hace es una extensión de la trama urbana
hacia dentro del edificio. Con dobles alturas y Sí, espacios, y pasarelas. no sé qué, No, exacto. es una pasada. Bueno, pues Carme Pinós destaca por el uso creativo de la geometría, vamos a decirlo así, la importancia sobre todo de la estructura, porque aunque parezca mentira, y os invito a que veáis algunos vídeos en YouTube donde explica sus proyectos, porque todo parte de una idea que tiene casi todo que ver con la estructura. ¿Vale? Luego ves unas formas muy bonitas. La estructura arquitectónica. Sí, es lo que aguanta el Lo que edificio. aguanta, no la estructura formal o de conceptual, no, la estructura tectónica. Exacto. De Vale. hecho, en muchas de sus conferencias siempre explica que su idea parte de la estructura. Pues esto ya es un punto de partida muy distinto al de la mayoría, ¿no? Porque la mayoría hacemos una idea, más o menos sí que pensamos en la estructura, pero primamos la idea y luego intentamos poner la estructura como sea para Exacto. hacerla compatible con la forma, Sí, ¿no? sí. Ella no, es como si modulara ya directamente. Yo creo que debe tener este pensamiento que a veces tenemos nosotros, pero ella lo hace mejor que nosotros seguramente, que es, bueno, yo tengo esta idea, esta no sé qué, esta forma, ¿no? Pero ¿cómo se va a aguantar esto? ¿No? A nivel conceptual, ¿cómo se va a aguantar? Ya sé que luego vendrá no sé quién a calcularlo, pero yo no puedo dejar a la mano de Dios algo que es una idea y ya se aguantará sola. Y ahora vendrá no sé quién a hacer que se aguante. No. Parte de esta, ¿no? Bueno, de esta premisa. Y porque ella no hace edificios sencillos. O sea, ya Sí, está claro. en otro nivel Sí, y sí. claro. se Pero lo tiene que aunque plantear. tengan una cierta complejidad, siempre piensa, bueno, pero esto cómo se aguanta, ¿no? O sea, como lo básico, ¿no? Lo fundamental. Esto, por ejemplo, en el CaixaForum se ve mucho, el de Zaragoza, porque es un cubo ahí medio volado. Sí, pero al final son unas pantallas de hormigón que ella sabe que forman parte del proyecto. Bueno, ¿no? es un ejemplo de buena arquitecta, es que hay que pensarlo. Ujú. Exacto. Y luego también tiene mucha conexión emocional, es decir, lo que hace luego la persona que habita o que lo está viviendo, ¿no? Pues tiene una relación con esos edificios, es decir, no es, por ejemplo, eso pasa mucho en las escuelas que ha hecho, ¿no? Que los alumnos parece que estudien mejor, ¿no? Que estén más alegres, que no es el típico instituto cárcel, ¿no? Entre comillas, sino Ya. que tiene un valor y a la gente le gusta, ¿no? Y bueno, y materialidad expresiva en el sentido de que... Mira, ya que hablas de Carme Pinós, yo no sé qué pasa con algunas figuras como ella que saben hacer las cosas muy bien. Y pongo el ejemplo de la fotografía. Cuando tú ves una buena fotografía de un buen fotógrafo, tú sabes apreciar que aquella foto es buena. Si tú intentas hacerla tú con tu cámara igual, con el mismo encuadre, no sabes por qué, pero no te queda igual. Y yo creo que hay arquitectos o arquitectas en este caso que están tocados por un don, el don de la genialidad, que haciendo tú lo mismo que ellas, no consigues el mismo resultado. No sé la razón, ¿eh? No la sé, pero creo que a ella se le nota que tiene este áurea de... ¿Esto no te pasaba cuando estudiábamos en la escuela, en arquitectura digo, que había gente que hacía unas presentaciones que dices, ¿cómo lo hacen? O sea, no llego a ese nivel, o sea, pero no porque sean muy técnicas, no, sino porque visualmente hasta parecían sencillas y bonitas. Y dices, pero ¿qué mano tiene? ¿Qué calidad tiene en el pensamiento, en el buen hacer? No sé. Hay un punto, ¿no? Como intermedio, muy frágil, una frontera muy frágil entre pasarse de exceso, hacer presentaciones demasiado cargadas y, por lo contrario, pues demasiado vacías. Ese punto ideal es lo que ella encuentra, por ejemplo, haciendo sus Exacto. edificios, desde mi punto de vista, ¿eh? Y comparado con por ejemplo, con los planos que el otro día hablamos de Miralles, tú ves uno de Carme Pinós y vienes uno de Miralles, ves muchas cosas en común, pero el de Pinós es mucho más claro, A mí me gusta más. mucho más sencillo Sí. y se entiende, ¿no? Y dices, qué bonito. Pero, por ejemplo, la complejidad el edificio de la Escuela Massana tiene como dos caras. La cara exterior es absolutamente plana. Es una textura, ¿vale? Creo Es que cerámica, es cerámica, ¿verdad? Sí. Sí. Es cerámica, pero que sigue muy lineal, ¿no? Es que ahora sí Bueno, tiene como unas líneas. Sí, sí, lo que pasa es que tiene como... No es una superficie plana. No. Son unos planos que se van torciendo, pero en el fondo tú la lectura que haces es un volumen Sí. amorfo, si Sí, quieres, pero sí. un volumen puro. Sí. Y luego cuando entras dentro se abre esa complejidad, Exacto, ¿no? exacto. Esa dualidad interior-exterior, creo que por lo menos en este edificio trabaja súper Y bien. también a nivel de colores y de materiales, porque por fuera
es más terroso, más marrón, más marrón como la plaza, digamos, ¿no? El entorno de la plaza. En cambio, por dentro es mucho más iluminado, blanco, más... Pero está metido este edificio en el casco antiguo de Barcelona. Sorprende que se haya atrevido a hacer un edificio tan moderno o de líneas simples por fuera y sin embargo queda súper bien. Sí, exacto. La integración con el contexto, ¿no? En cambio, el contexto del casco antiguo sí que lo ves dentro del edificio. Exacto. No, Bueno, muy guay. buen resumen. Bueno, vamos acabando. Kazuyo Seijima, que esta también la conocemos, arquitecta japonesa. No, yo no, o sea, no sé Bueno, quién es. sí, tanto, ya ¿Sí? lo verás. A ver. 1956, formó el estudio Sanaa, Ah, sí, bueno. ¿vale? Con Riue Nizawa, que este es un hombre, ella es una mujer y este es un hombre. Bueno, pero siempre he pensado que, con todo respeto, Riue Nizawa no pintaba nada. O pintaba muy poco, que es un buen arquitecto, ¿eh? He visto cosas suyas independientes, pero la concepción de Kazuyo Seijima es muy superior. Entonces, para que nos entendamos, Kazuyo Seijima es minimalismo, ligereza, espacios fluidos. Es esta arquitectura japonesa más o menos actual de cojo un contenedor, que a lo mejor es todo de vidrio, y dentro pongo unas células y ya está. Y el espacio es fluido y entonces es una concepción que en Occidente lo vemos un poco imposible, pero que allí y aquí, cuando ha hecho cosas aquí, es posible. Volvemos a lo mismo. Si lo intentáramos hacer nosotros, nos quedaría muy mal. Muy mal. Seguramente. Sí. En cambio, ellos saben hacerlo y que quede bien. Sí. ¿Cómo? No lo sé. No lo sabemos. Es la magia, es la magia que tienen. Sí. Bueno, diseño funcional y humano, vidrio, metal y hormigón. Con eso lo hace todo. Vale, muy bien. O sea, no se complica la vida. No, vidrio, metal y hormigón, ya está. Obras que que recomiendo, vamos. Museo del Louvre-Lens en Francia, que es como una ampliación de un museo que hay por ahí. Se integra muy bien con el paisaje, que eso es una cosa también mucho de Seijima. Utiliza materiales reflectantes. En ese entorno usa mucho la horizontalidad. Todo es horizontal porque el paisaje es como es, ¿no? El pabellón de vidrio de Toledo en Ohio, en Estados Unidos, que es como un muro cortina a lo bestia mirando a un paisaje de árboles tremendo que tienen allí, ¿no? Y luego el Centro Universitario Rolex en Lausana, que es este edificio, este especie de contenedor que hablábamos, que además tiene unos desniveles, bueno, hace como unas curvas muy tal, y por dentro mete unas células ahí muy a lo Toyo Ito. Que de hecho Toyo Ito fue profesor o, digamos, maestro de Seijima, ¿vale? Bueno, este es el repaso un poquito de algunas mujeres arquitectas. Hay más, pero no vamos a entrar. Está Benedetta, que lo has dicho tú. Está Lina Bobardi, una arquitecta brasileña que trabajó con Niemeyer, que se le ha dejado mucho en segundo plano. Pero Es buena. Conozco poco. Hablamos de ella, de hecho, en un podcast anterior. De su propia casa estudio, sí, en medio de la selva. Sí. Y es interesante. Pero no se le ha llevado donde le toca. Yo creo que se les ha desplazado y por eso hay que decirlo. Y luego acabo con una curiosidad. Marion Mahoney Griffin, que trabajó junto a Frank Lloyd Wright. Cuando Frank Lloyd Wright vino a Europa, que estuvo unos años en Europa, hizo algunos pequeños proyectos, Frank Lloyd Wright aquí en Europa, pero ¿qué pasó? Que luego, tú sabes que Frank Lloyd Wright se enamoró de un cliente, de una mujer de un cliente, y entonces se fugaron Frank Lloyd Wright y esta mujer a Estados Unidos, dejando los proyectos que tenía en Europa. Entonces, ¿quién los acabó? Pues Marion Mahoney Griffin. Aprovechó para acabar los proyectos de Frank Lloyd Wright, lo cual tiene bastante mérito y además es muy buena arquitecta. Bueno, pues ese es el repaso de las mujeres. Vamos a reivindicar las mujeres, pero no, desde mi punto de vista, no comparándose con los hombres, sino dando el propio valor que tiene cada persona, que oye, hay arquitectas buenísimas y malísimas y arquitectos buenísimos y malísimos también. Muy bien, muy interesante. Pues me han entrado ganas de investigar un poco más estos nombres, Sí, la verdad. Uh-huh. Mira, yo te voy a hablar un poco de revistas de arquitectura, sí, sin ningún nombre propio, pero sí que se me ocurrió el otro día viendo cosas que salen publicadas en revistas o en Instagram o en, Pinterest, cosas que la gente muchas veces te pide. Quiero que me hagas esto que he visto en esta foto. Cuidado. Y que a lo mejor no es una buena solución, ¿no? Porque en la foto todo queda bien, pero en la práctica las cosas se tienen que mantener y los edificios se comportan como se comportan y a lo mejor técnicamente aquello que has visto en la foto no es lo ideal. De hecho, mi sección
empezó siendo pues decisiones fundamentales que debemos tomar en arquitectura, ¿vale? Y no tomarlas. ¿Un poco radical es esto? ¿O? No, son cosas muy sencillas, ¿vale? Que vale la pena hacerlas de esa manera y no de otra. Y luego lo amplié al caso de las revistas de arquitectura, ¿no? Pero, por ejemplo, una decisión fundamental que no hay que tomar es, digo yo, no poner parqué, por ejemplo, en las plantas bajas. Parquet en plantas bajas. A lo mejor lo vemos en las revistas, el parqué nos gusta a todos, parqué natural, hablo, pero por lo general, en la planta baja, si no tienes un forjado sanitario... Expliquemos lo del forjado sanitario. Un forjado sanitario es cuando el suelo de la planta baja está un poco elevado y no entra en contacto con el terreno, ¿vale? Entonces, el parqué, siendo madera natural, con la humedad de la parcela, pues tiende a pudrirse, la verdad, a levantarse. Entonces, ostras, hay que pensarlo muy bien. Yo que he hecho casas unifamiliares, en planta baja no pongo parqué natural, sí que lo pongo en las plantas superiores, y en planta baja pues me decanto por un gres, ¿no? Y esta decisión, cuando digo que son decisiones fundamentales, es porque hay un antes y un después entre tomar una decisión u otra, ¿no? Porque te puedes arrepentir. Lo que supone levantar el parquet, el pavimento, arrancar los zócalos, todo porque tomaste una mala decisión, pues esto hay que pensarlo. ¿A ti no te han dicho a veces, incluso constructores y tal, no, pero este parquet aguanta todo y además la humedad, lo aguanta todo y esto es... Sí, pero mi experiencia es que no, tú. Es que no. Es que si es madera natural, es más, incluso te diré, parquet sintético tampoco funciona bien, en planta baja, porque el sintético tiene la parte de plástico en su capa superior, pero por la parte inferior el sintético es un conglomerado de madera cutre, para entendernos, ¿no? Entonces, eso se puede abollar igualmente con la humedad. Sí que es verdad que hay sintéticos que son todo PVC, ¿vale? Pues este sí, lo puedes poner, ¿no? Pero cuando hay un componente natural, cuidado. ¿Vale? Y ya no te digo si la casa tiene jardín, que entras y sales del jardín con la tierra en la suela de los zapatos, pues eso al final ensucia y deteriora el parquet. Sobre este tema, si me permites, hay un tema que a lo mejor tienes un forjado sanitario o estás separado del terreno, me da igual. Y dices, bueno, voy a poner parquet. Pero lo pones también en la cocina y en los baños. Que a veces hay gente que lo pone todo igual, ¿no? Entonces, cocinas y baños, cuidado. Cuidado porque pasa lo mismo, ¿no? Al final. A ver, también es verdad que existen maderas tropicales tipo IPE que se utilizan en piscinas. Es decir, sí que existe una madera para exteriores, pero están muy tratadas. Tampoco nos gustaría ver ese tipo de tratamiento en el interior de tu vivienda. Y además que requieren también un mantenimiento. Y requiere mantenimiento, claro. O sea que es muy bonito tener parquet en el baño, pero aunque sea muy bueno y tal, pero vas a tener que mantenerlo y se va a ver feo en algún momento. Entonces yo creo que esto es una decisión fundamental que simplemente lo que digo es que hay que pensarla, ¿no? El segundo punto es, viene a raíz de esto, es justamente lo del forjado sanitario. Para mí, la consigna es siempre poner forjado sanitario. Si estás en planta baja, siempre elevar el terreno. Si haces una obra nueva, hazlo, y ya está. Lo que pasa es que, hay que decir que esto representa económicamente hacer un forjado más. Sí. Y eso vale un dinero. Sí. Pero vamos, lo amortizas porque vas a tener mucha más facilidad, ¿no? Sustituyes lo que sería una solera por un forjado más. Sí. Pero, oye, contémplalo porque vale la pena, ¿no? Y luego, otra decisión fundamental, ya lo hemos hablado alguna vez, es el de que la parcela o la casa que esté bien orientada, ¿no? Pero como hablamos de decisiones fundamentales, si tú vas a mirar solares para construirte una casa, todavía no tienes el proyecto hecho, pues te diría... Fíjate que el solar esté bien orientado, porque esta es la verdadera decisión fundamental, ¿no? Si la parte larga, la longitud larga del solar, que esté orientada a sur, porque vas a estar más expuesto al sol, te vas a ahorrar mucha más energía, ¿no? Es importante lo de la parcela, no sé si tienes más cosas en la parcela, porque... No, en parcela no. Claro, cambia mucho, a mí me ha pasado, una parcela con mucha pendiente a una parcela más o menos plana. Esto sería otra decisión fundamental. Cambia el presupuesto totalmente. Totalmente. O sea, si tienes un desnivel importante, va a haber una rampa, la casa habrá que colocarla en una cota que a veces no la decides tú, la decide el ayuntamiento. Es decir, cuidado porque las parcelas a lo mejor son más baratas, lógicamente, pero es que el incremento de coste para hacer accesible eso o lo que sea, igual vale más que una parcela más plana. Yo he acompañado a clientes, por ejemplo, a mirar solares, que, ya ves que ofrecemos todo tipo de servicios, ¿no? Y a veces me han dicho, mira, este solar nos gusta porque es grande, pero no todo es el tamaño, porque sí, es grande, rectangular, pero fíjate que este rectángulo está mal orientado. Entonces, ya no te vale, que a lo mejor era más barato, pero
Esa es la decisión. Y cuesta, lo que quiero llegar al final de esta sección, lo que quiero explicar es que cuesta lo mismo tomar una buena decisión que una mala. Pues por el mismo precio toma la buena, porque si no te vas a arrepentir, ¿no? Luego, otra cosa que vemos mucho en revistas y que todos lo tenemos más o menos en casa, que son los grifos empotrados. Sí. A ver, muy bonitos. Muy bonito. Pero hay un problema. Y a mí me ha pasado esto. Y es que el mezclador de agua caliente, agua fría, como está empotrado, el día que se estropea, tú no lo puedes reemplazar. Tienes que avisar a la paleta. Picarlo todo. Picar la pared, la baldosa, y a lo mejor ya no tienes baldosas de repuesto. Con lo cual, si tú buscas mantenimiento y facilidad, pues a lo mejor no te interesa ser tan purista y meterlo empotrado. Eso también pasa con los váteres suspendidos. Mira, es el siguiente punto. Inodoro suspendido. Muy correcto. bonito. Y mira, donde estamos ahora, que es aquí en el despacho, está perdiendo agua el váter que tengo. Es suspendido. Y como tengo, claro, los váteres suspendidos tienen una estructura, normalmente es marca Geberit, o todo el mundo la conoce como Geberit, es una estructura a la cual se ancla el inodoro. Pero por alguna razón a veces tiende a, no sé, a ceder, ¿no? Un poco. Claro. Y Por el peso, por... Sí, claro, va atornillado a esta estructura, pero esta estructura luego está revestida de la baldosa, de la propia pared, para que quede bonito. Ahora yo llevo tiempo sin arreglarlo porque implica avisar a la paleta para que me pique las baldosas, destapar esta estructura, arreglarlo, que será una tontería, será atornillar otra vez y luego volver a reponer las baldosas. Esto es un problema. Es como cuando en el coche te tienen que cambiar no sé qué pieza, que no vale nada esa pieza, pero tienes que desmontar medio coche. Sí. Pues lo mismo. Sí. Pues cuidado, a ver, a mí me gustan, yo sí lo puedo proyectar, pues sí, pero aviso al cliente de, hey, no será tan fácil como cambiar un inodoro si es de suelo, ¿no? Vale. Luego, cosas que, bueno, en ese caso son cosas que vemos en revistas con la que sí que estoy a favor, que es la luz indirecta. La luz indirecta creo que hay que primarla, porque la luz la tenemos aquí en España, sobre todo. ¿Hablas de luz natural indirecta? No, hablo de luz artificial. Luz artificial. Sí. Tenemos mal entendido lo que es la iluminación. La iluminación es una herramienta para que tú puedas desempeñar mejor las funciones de aquella habitación, ya sea trabajar, ya sea cocinar, ya sea lo que sea, ¿no? O ya sea poder descansar, ¿no? Entonces, aquí tenemos mucho la costumbre de poner luces empotradas en el suelo, en el techo, y la iluminación entonces no la controlas. Si tú puedes utilizar la arquitectura, es decir, las paredes, los paramentos, para controlar esa luz y guiarla hacia la función que tú quieres desempeñar en aquella habitación, mucho mejor. Esto sí que lo vemos en las revistas, aunque a veces esa luz indirecta es puramente estética y tampoco cumple la función, la parte funcional, pero en la medida de lo posible intentemos tratar la luz como un elemento más de la arquitectura. La luz artificial es un tema, ¿eh? Es muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Hay que saber mucho. Nunca nos enseñaron en la carrera ese tema y es fundamental. Además, hay un mundo de luz. O sea, no solo cómo la trata, sino el tipo de temperatura de los Kelvin, ¿no? De cada luz. Y si se abren más o se abren menos, o si están pensadas para reflejar o para... es un mundo. Claro. Luego, otro tema que es una decisión fundamental, ¿no? El tipo de calefacción. No hablo de la fuente energética, ¿vale? Que eso será lo que tú quieras, gas, aerotermia, lo que sea, sino hablo de el difusor de esa fuente de calor. ¿Por dónde lo tiras? Es decir, lo que voy es que intenta evitar conductos de aire acondicionado si es que puedes hacer suelo radiante o radiadores. ¿Por qué? Porque los conductos te calientan o te enfrían al instante, pero no tienen inercia térmica. No hay nada mejor que un suelo radiante que te mantiene el calor mucho más tiempo y por lo tanto el consumo también será mejor porque solo se tiene que mantener la temperatura de confort, o los típicos radiadores que si son de hierro fundido mucho mejor, ¿no? Que si son de aluminio, ¿no? Entonces, si tienes que ponerte calefacción, contempla la opción de suelo radiante o contempla la opción de radiadores. Más caro, también. Más caro, pero te ahorras energía. Es mucho más sostenible. Es más una inversión que otra sí, cosa. Pero bueno. Exacto. Es una inversión, ¿no? Luego, eso sí que también lo vemos mucho en revistas de arquitectura y para mí es un mal ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Tú has visto lo típico una fotografía de un comedor con un televisor. Sí. Ese televisor está dentro de un agujero en la pared, ¿vale? De un nicho con estanterías y demás, integrado. A ver, el televisor lo vas a cambiar. Sí. Y no va a ser del mismo tamaño. No va a ser del mismo tamaño y seguramente será más grande. Y aunque no sea más grande, va a tener otra proporción distinta al nicho o al agujero que tú has hecho expresamente para el modelo anterior de televisor, ¿no? Sí. Eso me ha pasado muchas veces con clientes que me piden
Además, yo se lo digo, me piden un nicho para el televisor. ¿Y qué pasa cuando cambies el televisor? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a llamar para que te cambie también el nicho y te haga la pared nueva? Bueno, normalmente se deja un agujero un poco más grande. Pero nunca te va a quedar bien cuando lo cambies. Es que yo creo que incluso queda cursi. Fíjate, no es moderno esto, ¿vale? No Yo le veo el yo sentido. prefiero una pantalla plana, digamos, en una pared. Sí, tal ya cual. Está, ya está. Sí. O sea, bien puesto, ya está, se ha acabado. Lo que sí que he hecho yo a veces es, porque me lo piden, es, vale, pues hago estanterías solo horizontales. Por lo tanto, el tramo donde está el televisor, por los lados, no tiene ningún límite. Entonces sí, puede crecer el televisor porque no estás limitado. Te voy a decir una cosa. Yo ahora, en una reformita, estamos haciendo eso que dices tú, encima de la chimenea. Que esto ya es otra cosa que se ve mucho en las revistas. Chimenea abajo y tele arriba. Pues en dos casas estoy haciendo. Pero la chimenea, que es estas modernas rectangulares. Sí, es una chimenea moderna, rectangular. Pero claro, pienso, la chimenea, por muy protegida que esté, aquello se calienta y no sé yo si la tele es el mejor sitio que esté encima de la chimenea. Pero bueno. Mira, otro tema que es, eso sí que también lo vemos mucho en revista y para mí es discutible, es independizar el contenido del continente. En revistas que vemos que todo está hecho a medida. Armarios hechos a medida, mesas hechos adaptadas a esa esquina, sofás. Que a mí es lo que me gusta, ¿eh? Sí, a todos nos gusta, pero al cliente hay que explicarle qué primas tú, si esto hecho a medida o la flexibilidad de poder reemplazar los elementos a medida que vayan envejeciendo, ¿no? Por ejemplo, yo con el tiempo me he convertido más al lado de la flexibilidad. Y es que, por ejemplo, la filosofía está más japonesa de un contenedor y dentro células, como concepto, yo voy más por ahí. Te permite quitar y poner lo que quieras. Siendo estas células, flexibilidad. Pues armarios o elementos de mobiliario, ¿no? Esa flexibilidad yo la valoro. ¿No crees que lo bonito es una cosa intermedia? Es decir, hay cosas de diseño que están integradas, pero se deja un margen importante para poner la mesa que quieras o la estantería que quieras. Que haya algún elemento, lo típico, armarios empotrados o no sé qué. Pues yo creo que algo está bien que haya. Sí, lo que pasa es que tiene un coste esto, y que si lo haces tú empotrado y todo a medida, que es más bonito, tienes que estar a la altura para el día que se tenga que reemplazar, porque tendrás que volver a llamar al carpintero y que te lo vuelva a hacer a medida, ¿no? Sí. Pero en la era en la que estamos, porque intento yo relacionarlo con el contexto en el que vivimos y con el tipo de cliente que tenemos, ¿no? La mayoría de clientes compran a IKEA. Compran a IKEA. Entonces, cuando diseñamos los espacios, yo lo he hecho esto, ya lo diseño preveyendo que ese armario será de IKEA. O que esa mesa o ese mueble del televisor el kayak será de IKEA. Para la modelo kayaks. Claro, entonces yo creo que es muy práctico. Por ejemplo, yo me he comprado un sofá IKEA que cuesta 400 euros y yo sé que el día que se me estropee me compro otro. Igual si quiere. O sea, creo que puede ser inteligente pensar en que las cosas caducan más rápido y además no solo que caduquen, es que a lo mejor te cansas de aquella distribución y si tú has hecho un espacio flexible, puedes cambiar todo el aspecto del comedor. Yo aquí discrepo un poquito, ¿eh? A ver, estoy tirándome piedras. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la Ricarda? Sí. Que todo estaba, ¿no? Aquella mesa que había en aquella esquina. Aquello le da un valor también a las cosas, ¿no? Por supuesto. O sea, que para mí es una mezcla, pero, a ver, estoy en parte de acuerdo. ¿Qué tipo de cliente tienes, no? O sea, yo creo que la flexibilidad, a lo mejor para pisos tiene más sentido esto que estoy diciendo. Si te haces una casa nueva, pues, oye, es normal que te gusten las cosas más a medida, ¿no? Pero mira, yo mañana, de hecho, tengo que entregar que nunca lo he hecho, unas rejas. O sea, me dijo el cliente, afortunadamente puede... Para la cárcel, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí. No, para su casa, una planta baja. No, diséñame tú las rejas. Que me parece muy bonito que me diga eso, porque unas rejas nadie... pues bueno, coge unas de la tienda, no sé. Pues no, le tengo que hacer unas rejas y bueno, pues las haremos, a ver qué tal. Pues muy bien, muy bien. Es interesante, sí, es una parte. No, pero esto es una cosa para aprender, porque vale, ¿cuánto hace? O sea, ¿qué lo haces? ¿De tubo cuadrado, rectangular? ¿Pero cuánto hace? O de estos a 45 grados, ¿no? Estos claro, que hacen como... claro. ¿Y sobresale más, menos? ¿Tiene en horizontal o solo en vertical? Bueno, es interesante. No, sí que lo es. Yo he hecho alguna reja también
para parcelas unifamiliares, Sí. claro, hay que cerrar la parcela y ¿cómo lo haces, no? Y me tardé un rato en pensarlo. Bueno, O sea, es que no es tan es fácil. como aquellas rejas que hacía Gaudí, ¿no? Que aquello era una obra de arte, pues. Vale. Luego, materiales que vemos en revistas. Yo abogo por gastarse el dinero siempre en un buen suelo y no, por ejemplo, en un buen grifo. Porque al final los grifos todos hacen lo mismo, ¿vale? Es verdad que un grifo tiene que estar bien cromado, ¿vale? Pero tú tienes grifos por 50, 75 euros, ¿vale? Y funcionarán muy bien. Y el día que se te estropee, pues lo cambias. Pero un buen suelo, no ahorres en el suelo, porque es la parte más sufrida de una vivienda. Entonces, creo que la gente se emociona, a veces cuando te encargan una casa, lo quieren todo nuevo, está muy bien, pero si hay que mover el presupuesto hacia un lado o hacia otro, oye, muévelo hacia el pavimento. ¿Esto tiene que ver con la palabra clave que es microcemento? No, pero puedes hablar del microcemento. Porque, claro, el microcemento ya parece que se use para todo, cuando para mí es lo más sufrido que hay. No, el suelo haremos de microcemento, las escaleras las haremos de microcemento porque pero Yo he visto verdaderos estropajos, no, bueno, Estropicios. Estropicios, eso, no me salía la palabra, de microcemento. es que yo creo que el microcemento, primero, te lo tienen que saber hacer muy bien. Sí. Segundo, sabes que tienes que cuidarlo. Es decir, tú no puedes. Bueno, me acuerdo una vez que me lo pidieron que tenían, no sé si 3 o 4 perros. Digo, cuidado, porque. Y claro, está actualmente, pues tiene que, cada X años tiene que darle una capa, ¿no? O sea, es muy de revista, pero para la foto, en el día a día, no. Sí, estoy de acuerdo. Y yo lo que he visto muchas veces es que a veces queda como muy oscuro este microcemento, a veces quedan como manchas porque el aplicador pues no lo ha hecho bien. Bueno, Que a algunos les gusta que tenga, ¿no? Que tenga un Sí. poco de historia, un poco de grieta, un poco de. No está mal, pero igualmente cuidado, porque es que se va a notar. pues eso piénsalo. Luego, otro tema, el de las instalaciones. Prever tubos corrugados para pasar futuras instalaciones. Sí. Para no tener que picar otra vez pared o hacer regatas, ¿no? Eso no cuesta nada. Cuando tú estás haciendo una reforma o una obra nueva, tú puedes poner tubos de plástico corrugados, vacíos, con un hilo dentro que te hace de guía, de manera que si en un futuro tienes que pasar un cable de telecomunicaciones o de internet, ¿vale? Pues tiras del hilo que va dentro de ese tubo y lo enganchas Pero esto con hay que ser muy listo para hacerlo, ¿eh? Quiero decir, no tan listo, me refiero que hay que prever. O sea, hay que hacer una partida de previsión de Pero no, cosas. pero esto vale cero, o Sí, sea, para sí. entendernos. O sea, Vale la experiencia. vale la experiencia, sí. Porque a lo mejor tú haciendo las instalaciones dices, bueno, por aquí vamos a pasar a otro tubo. Mira, por ejemplo, o sea, lo que digo es que tú puedes tener toma de datos de internet física, el RJ45, en cada habitación, pero a lo mejor no te lo quieres poner el día que estás haciendo el proyecto. Pero si en un futuro sí que te lo quieres poner, igual que pasaste cables para la calefacción, Sí. ¿vale? Pues en paralelo, o para la electricidad, en paralelo pasas el cable corrugado vacío Claro. para luego meter ese cable, ¿no? Entonces Sí, sí. no tienes que hacer obras. La previsión es importante. La previsión es súper importante. ¿Qué más? Otra cosa que he descubierto hablando con mis clientes, yo les he dicho, no queráis hacerlo todo al principio o gastarlo todo ya de golpe, ¿no? Porque cuando se hacen una casa, se emocionan y como la casa es nueva, pues quieren todo comprarlo nuevo y quieren comprar pues las sillas también de diseño, porque la cocina es tan bonita que no vas a comprar las sillas del comedor normales. Y la campana extractora, pues la quieren De la marca tal. O invisible, o que no haya campana extractora, ¿no? Y están estas encimeras que Es Bora, ¿no? sí, que te absorben, te chupan el aire y Va con un filtro de va con un carbono. filtro, sí. O algunas encimeras que no hay ni placa de cocción, que ¿Sí? cocinas directamente. Esto me lo enseñó fui a un tío, un constructor, me enseñó, es italiano, es como una encimera que hay una crucecita que casi ni la ves. Sí. Y entonces tú pones ahí la paella o lo que sea y ya está, y con eso trabajas. Pero es que además para encenderlo se enciende con un mando a distancia. O sea, con el mando a distancia clicas, o sea, y pones el fogón, digamos, que quieres, ¿no? Claro, esto es muy práctico para limpiar, ¿no? Y Sí. esto yo lo he puesto también. Pero
también es cierto que algunos clientes a mí me han dicho, mira, nos hemos gastado mucha pasta en esto y no hacía falta. Tampoco lo uso tanto. No, porque ahora ese dinero, pues a lo mejor habría querido invertirlo pues en otra cosa de la misma casa, quizás. Y ese ímpetu para rellenar la casa de cosas nuevas que a lo mejor... Chorraditas, entre comillas. Sí, chorraditas que van sumando, ¿no? Ya. Yo siempre les digo, primero vive en la casa, tómate unos meses y la casa te pedirá lo que necesitas. Sí, sí. Y voy terminando. Bueno, hay un gran debate. Eso, bueno, no sé si sale en revistas, diría que no. Pero, ¿pladur o tabique cerámico? De eso podríamos hacer un podcast, ¿eh? Podríamos hacer un podcast solo de eso, es verdad. Pero yo me voy a mojar. Dime antigua o tabique. O te lo diré de otra forma. En las zonas húmedas, tabique. En el resto, pladur, si quieres. Yo, pues no lo tengo claro. Mójate. Vale, yo te diría que en obra nueva, tabique. Y en reforma, pladur. ¿Por? Porque en reforma creo que es mucho más ágil pasar cables en paredes que están vacías, como es el pladur. Es más limpio, más rápido, bueno, y sobre todo reformas, estoy hablando de pisos. En cambio, en una obra nueva, que ya estás metido en el barro, que ya estás con morteros, con hormigón, pues ¿qué más te da? Estás construyendo de nuevo. ¿Qué más te da ya prever regatas en una pared de cerámica? Es ¿no? que el problema del... Bueno, tampoco vamos a entrar en el debate, pero el problema del pladur es que luego no puedo collar nada ahí. Una estantería, un no sé qué. Tengo que prever, claro, tienes que hacer tener un refuerzo. Sí, tienes que meter maderas dentro del pladur. Sí, pero si mañana quiero cambiar la estantería y ponerla en otro sitio y no tiene ese refuerzo, pues ya la hemos liado, ¿no? Sí, aunque aguanta bastante, no te creas, ¿eh? O sea, tú puedes colgar una cocina de un tabique de pladur. Yo lo he hecho. O sea, tú refuerzas las guías del pladur. Con refuerzo, sí. Bueno, pero que es la propia guía, del pladur. O sea, doblas las omegas, las doblas, o las us, las Bueno, doblas. pero ya está reforzando. El problema es cuando pones pladur tal cual con sus guías normales. Vale. Bueno, también hay guías reforzadas. Bueno, pero hay que preverlo. Hay que preverlo. El problema es esto. En cambio, un tabique, pues ya te aguantará. Luego, otra cosa que vemos en revistas: ventanas altas. Está muy bien. O sea, la luz natural, todo lo que sea luz natural, muy a favor. ¿Ventanas altas qué significa? Pues que no están accesibles a la altura de tu mano o de tu brazo. Sí. ¿Qué pasa? Que, o sea, luz cenital, por ejemplo, que te viene de arriba, esto está muy bien. Yo lo he puesto y he aprendido del error. ¿Qué pasa? Que no las puedes limpiar. O sea, sí que puedes, pero hay que prever la manera de limpiarlas con el tiempo y que sea más o menos fácil. Mira, si subes una escalera y las limpias, pues aún no, pero a veces no es posible meter una escalera por fuera, ¿no? Esto me ha pasado en la obra que estamos haciendo, pero ya le hice por fuera un pequeño balconcito para poder limpiarlo. Que me decían, no, eso no sirve para nada. Bueno, pues para eso. Para limpiar. Para eso. Para limpiar la ventana. Pues imagínate, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ciertos edificios icónicos, es que solo el presupuesto se va en la limpieza. Claro, ¿cómo lo limpias? Los muros cortina. Claro, tienes que montar un sistema, bueno, que ya está para eso, y entonces los limpia cristales. Es un oficio, ¿no? Vale. Más cosas, ya voy terminando ahora sí, cosas que vemos en revistas. Pues hay casas que no tienen zócalos, hay casas que no tienen cubremuros y hay casas que no tienen vierteaguas, porque estéticamente no nos gusta ver esa línea. Claro. Pero oye, si se ha inventado un vierteaguas es para algo. Claro. ¿Vale? Es como las cornisas, ¿no? Sí. De toda la vida, históricamente. Bueno, las cornisas tenían una función. Luego serán más bonitas o más feas, ¿no? Pero te protegen, tienen una función. Luego, suelo interior, exterior, enrasado. Eso sí que lo vemos en revistas, ¿no? En el mismo plano. ¿Se puede hacer? Sí, pero es muy probable que te entre agua. Sí. A menos que tengas un voladizo, sí. Pero cuando llueve, llueve. Sí. Yo siempre he querido hacerlo, te lo digo, porque me parece precioso. Pero es que luego vienen los problemas. Y entonces al final, oye, pues lo haces como siempre y hay un desnivel y se acabó. Más cosas, me salto algunas. Enchufes activados con interruptor. Esto no se hace y es muy práctico. Esto activados con interruptor. Sí, o sea, el típico enchufe que tienes, donde le puedes enchufar pues una lámpara de pie, pues ese enchufe tú puedes hacer que vaya conmutado a través de un interruptor, ¿no? Y eso es muy práctico. Porque a veces eso te permite comprar una lámpara en IKEA, por ejemplo, pero en vez de acercarte a la lámpara para encenderla, cuando entras por la casa, con el interruptor ya la enciendes, ¿no? Sí. Y eso creo que es interesante explorarlo como mínimo. Y finalmente, bueno, evitar en la medida del posible el abuso de las tiras LED. A mí me gustan las tiras LED, pero
dale un sentido. O sea, no Sí, puede porque ser la es guerra de verdad las que sobre todo en las cocinas se pone LED por todos lados, tío. Y en el baño también LEDs, en la ducha. Es que parecen la guerra de las galaxias, todos láseres, ¿no? Evitar mármol en cocinas. A veces en revistas vemos cocinas de encimeres que son de mármol o imitación a mármol. Cuidado, el mármol es poroso, con lo cual yo no lo pondría en una encimera de cocina. Y reivindicar las cortinas. Y con esto ya termino. Las cortinas versus los screens. Los screens están muy bien, son muy estéticos, pero las cortinas se han perdido. Las cortinas tienen muchas funciones, no solo controlar o tamizar la luz, sino también separar espacios entre otros. O sea que, bueno, hasta aquí cosas que hemos visto en las revistas. Algunas están bien, otras están mal. Muy bien. Pero bueno. Sí, y además, acabando con esto que dices tú, hay como muchas modas, ¿no? Y cuando miras las revistas, ¿no? Pues ahora se lleva tal cosa. Entonces parece que cada vez que tengas que hacer, te piden, ¿no? Te piden ya eso. Claro. Y luego tú piensas, es que esto va a pasar de moda. Porque los azulejos pequeños en las cocinas, ¿vale? Aquellos que habían de color verde, había una moda. De unos, no hablo del Gresite, hablo de unos azulejos más pequeñitos. Sí. Que tienes que ponerlos uno a uno. Y eso es muy bonito, pero piensas, de aquí 2 o 3 años esto está pasado de moda. Bueno. Por lo tanto, el tip del día, que la semana pasada inauguré una sección que era la pista o el consejo del día, para mí sería no hacerlo todo al principio. Dejar, o sea, el cliente que viva primero en la casa y que luego con el tiempo decida qué pone y qué no pone, o qué materiales, o qué compra o qué no compra. Claro. No todo amueblarlo ya desde un inicio. Muy bien. Bueno, pues buen consejo. Hemos hablado, digamos, de interiorismo, básicamente, ¿no? Sí, tiene mucho que ver. Bueno, yo te cambio de tema. Venga. Y quiero que haya un poco de debate, porque son ideas muy generales, no tengo un discurso ahí preparado, ¿no? Tú sabes que esta semana he visto, yo siempre voy viendo mierdas, pero hay una que me interesó de un youtuber que se llama David Parra, que es arquitecto, que ahora está bastante de moda y tal, ¿no? Por cierto, un día podemos hablar de youtubers arquitectos, ¿eh? Vale. De hecho, creo que hasta tendremos que invitar a alguien, ¿eh? No damos nombres. Bueno, David Parra tiene un vídeo que me interesó de esta semana, creo que es, que hablaba de cómo utilizar la inteligencia artificial para arquitectos. Y él hablaba de 3 fases, o por lo menos que él utiliza la inteligencia artificial en 3 fases. Lo que él llama el análisis, las ideas y el proyecto. Entonces, en cada una de estas fases tiene una serie de programas y cosas de inteligencia artificial. Que bueno, ahora si quieres hablamos un poquito de esto. Paralelamente, esta semana, tú lo sabes, yo me he emocionado con Cursor. Sí. Expliquemos un poquito lo que es Cursor. Explica lo que es. Cursor es un software que con inteligencia artificial que sirve para programar código de informático, ¿no? Entonces, yo que trasteo un poquito sobre esos temas que me gustan mucho, no sé mucho, pero me gusta el tema, siempre había utilizado antiguamente el Dreamweaver, ¿no? Luego ya, más recientemente ya vino el Visual Studio Code, que para mí fue el gran invento, además con un montón de extensiones, todo lo que tú quieras. Pero resulta que hace poco, porque relativamente hace poco, salió Cursor. Y Cursor es un Visual Studio Code con inteligencia artificial. Tiene todo lo bueno de Visual Studio Code, pero además implementa un sistema de generación, pero a un nivel brutal. Y explicado muy rápido, aunque tú ya lo sabes, tú puedes pedirle con lenguaje natural, en un prompt, pues le pides lo que quieres que haga. Y él te va generando el código y lo bueno que tiene es que él sabe los archivos con los que estás trabajando. Los conoce porque o los ha generado él o se los has dado tú. Con lo cual puede empezar a dialogar, mejorar, optimizar el código para que tenga sentido todo el proyecto, ¿no? Bueno, entonces, mi tema de hoy es, bueno, ¿qué pasa con la inteligencia artificial cuando la estamos aplicando a algo en concreto? Claro, porque hasta ahora tú lo que sabes de programación lo utilizas para hacer pequeñas herramientas que te facilitan el día a día, ¿no? En arquitectura. Exacto, sí. Algún día incluso hasta hablaremos de ello, ¿no? Pero claro, la pregunta que me hice es, ¿qué está pasando? Por ejemplo, Cursor es un programa excelente para programación. No para hacer arquitectura, es para programación. Pero es inteligencia artificial aplicada a la programación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial aplicada a la arquitectura? Porque hasta ahora, y de aquí viene el vídeo de David Parra, sí, te mete una serie de programas que ahora te los nombro, que dices, bueno, ¿y qué? Vale. Análisis. David Parra dice, bueno, podemos analizar un proyecto en una primera reunión con los clientes, puedes dejar el móvil grabando
y luego ese audio lo pasas por ChatGPT y él te hace el resumen de lo que se ha hablado y con qué ideas te tienes que quedar para hacer todo el proyecto. Bueno, está muy bien. Lo puedes usar, me parece perfecto. Luego... Espera. Bueno, a lo mejor me adelanto, pero esto yo lo encuentro útil porque los arquitectos muchas veces tenemos que hacer actas de reuniones y eso Microsoft Teams ya lo hace. Es decir, si tú tienes una reunión, una call, ¿no? que queda más guay, una call online o no online, con distintas personas, sobre todo para obras grandes donde cada uno dice lo suyo, pues es muy práctico que se quede grabando, Microsoft Teams lo graba y luego le dices, hazme el resumen de todo lo que se ha hablado en esta reunión. Sí. ¿Vale? O incluso genérame el acta, si quieres, incluso hazme un PowerPoint, claro, ¿vale? del resultado de esta reunión. Claro. Esto para mí es muy útil. Muy útil lo es. En esta fase en la que estamos, que todavía no hemos hecho nada de proyectos, simplemente es un resumen. Digamos que esto no es algo propio de la arquitectura. No es algo propio de la arquitectura, pero exacto, es transversal a cualquier otro negocio donde haya reuniones. Y por eso usas ChatGPT, que es lo más generalista que hay. Bueno, me parece bien, pero de momento no hemos... Digamos, esta utilidad no es necesariamente para arquitectos y ya está. No, aunque tú sabes que, por desgracia, el 80% de nuestro trabajo es pura gestión. Y a lo mejor si hay que hacer un acta, te tiras una mañana o un día entero para hacer ese acta, enviar esos mails, con lo cual... No es arquitectónico, pero si puedes liberar un día a la semana de hacer estas mierdas, pues mejor. Correcto. Vale, correcto. Ya. O sea, útil lo es, O sea, no lo defiendo, De hecho, habría que usarlo. Luego, antes de pasar a las ideas y a los proyectos, en el análisis hay un tema que David pone sobre la mesa, que yo llevo tiempo ya con este tema y creo que voy a dar el salto, ¿vale? Que es el levantamiento de planos de un edificio existente. Tienes que hacer una reforma, por ejemplo. Entonces... Pensemos un poco a lo grande. A ver, a ti te encargan una reforma. ¿Vas ahí a medirlo? Con el láser, da igual. O sea, esto es muy antiguo. O sea, impreciso. O sea, te vas a dejar todo. Claro, tú lo que dices es que en el siglo XXI que estamos, ¿tiene sentido que un pavo vaya a un lugar y empiece a tomar con una libreta tomando medidas? ¿Esto qué es? No, ¿esto qué es? Exacto. Esto es denigrante. No solo es denigrante, sino que es primitivo. Sí, no tiene sentido. Y además, tú lo sabes, por muy bien que lo midas, no te va a cuadrar cuando lo dibujes. O te falta una medida muchas veces. O te falta una medida. Tengo que volver allí porque... Y además te pone en compromiso, porque si aquella abertura, tú has dicho que hacía 0,95, resulta que a lo mejor luego no hacía 0,95 y viene el de las carpinterías y lo mide y entonces lo tienes que desplazar porque no. Entonces hay una imprecisión que viene de lo rudimentario que es el sistema, ¿no? Entonces, hay que levantar planos con LIDAR. LIDAR no es más que un sistema que lo llevan los iPhones y los iPads, no lo lleva Android. Por eso digo que voy a hacer el salto, pero no, a lo mejor me compro un iPhone, pero no para usarlo como teléfono. Como herramienta. Me compro uno antiguo que tenga el sistema LIDAR, que esto es a partir del iPhone 12, tiene que ser 12 Pro. Vale. Del 12 Pro hacia adelante, siempre que sean Pro. El 13 no Pro no lo tiene. No, vale. Tiene que ser 13 Pro. Vale. Pues que a lo mejor valen 300 euros, Pero ¿qué pasa? Que tienen una cámara especial que se llama LIDAR, que lo que hace es reconocimiento 3D, escanear en 3D. Pero lo hace muy bien, es decir, tú puedes ir con un iPhone, te vas paseando por el edificio, a medida que vas pasando la cámara se va como azulando el paisaje, digamos, para que tú sepas que se ha reconocido ese espacio. Entonces, a medida que lo vas rellenando todo de azul, bueno, pues ya lo has escaneado todo. Esa información luego la metes en un programa y te genera el 3D de eso, ¿vale? Y a partir de ese 3D puedes pasarlo a formato AutoCAD o lo que quieras. Con un nivel de precisión bastante importante. ¿Qué es bastante? Claro. Bastante importante significa que, pues a lo mejor, no te sé de dar números, pero cuando una pared está torcida y no lo ves, al ojo no lo ves, pues ahí lo ves. Vale. A lo mejor se desvía 8 centímetros y el programa te dice que son 6. ¿Vale? A lo mejor esos 2 centímetros no los has... Pero es que a ojo, o sea, haciéndolo de forma tradicional, tú lo hubieras hecho recta esa pared. Y no lo es. Mira, sí. Claro, existen lo que son las nubes de puntos, ¿vale? Sí. Que no sé si es la misma tecnología. Bueno, es parecido. Es parecido.
Estoy colaborando ahora mismo con un proyecto muy grande en Barcelona de un edificio de viviendas a 4 vientos y el levantamiento de planos de todas las fachadas se han hecho con una nube de puntos. Sí. ¿Qué pasa? Es espectacular, ¿vale? Porque el nivel de detalle es impresionante, pero, que lo sepas, resulta intrabajable el archivo. Cuando lo recibes, primero, todo está en la misma capa, porque son líneas, ¿vale? Con un nivel de detalle increíble, pero tú necesitas separar una línea de otro. Tienes que redibujarlo. Tienes que redibujarlo. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Es que este edificio, que es muy grande, de un extremo al otro del edificio, no es llano. Es decir, a lo mejor entre un balcón y otro hay una diferencia de 5 centímetros. Sí. ¿Qué pasa? Que el LiDAR captura la realidad, pero como en el AutoCAD o en el programa que tú utilices no hay ni una sola línea recta, eso a la práctica, para trabajarlo, no es viable, no es factible. O lo redibujas todo, o si mantienes esas líneas torcidas, pues te mueres en el intento, ¿no? Con lo cual, estoy muy a favor de esta tecnología, pero falta algo más que luego te permita trabajar con ella. Falta una inteligencia artificial que coja eso y te lo dibuje en líneas básicas en AutoCAD, ¿vale? Pero ya llegará, ¿eh? Sí, seguro que llegará. Te doy la razón, pero es que yo esto lo aplico a cosas pequeñas. Es decir, espacios interiores, un piso, no me voy a poner a medir el piso. Hago este escaneo de un piso, que es una cosa sencillita, y luego hago la reforma. Claro. Entonces, para eso yo creo que va muy bien. Y por lo tanto, este sistema yo creo que lo voy a implementar, porque, en fin, ya toca. Es decir, no podemos ir. Esto no es IA. Esto es una No, esto no es IA. Esto de momento no hemos entrado, ¿eh? Vale. Ahora, tampoco voy a extenderme mucho, pero hay un tema que tiene que ver con esto, que son los drones. Los drones, que esto lo hemos hablado alguna vez, los drones en la arquitectura, ¿no? ¿No estaría bien, en vez de tener un jefe de obra, bueno, puede haber un jefe de obra también, tener un dron en la obra? Sé por dónde vas. Explícalo tú. Que lo que haga es escanear todo, llevar un control de lo que se está haciendo, etcétera. Mira, cuando tú llegas, tienes que hacer un edificio nuevo, una casa, pongamos por ejemplo, en un solar que no tiene nada, ¿vale? La primera parte es el replanteo de la forma de esa casa encima del terreno. Si la casa tiene formas raras o paredes torcidas o fachadas torcidas, mejor dicho, pues claro, tú vas con el cordel trazando líneas, poniendo estacas, ¿vale? Primitivo. Es que esto es primitivo. Claro. Es primitivo. Es un trabajo humano no libre de imperfecciones, ¿no? Y tienes que calcular ángulos de, bueno, lo que sea, triangular, etcétera, ¿no? Tiene que venir el topógrafo muchas veces. Muchas veces, exacto, ¿no? Pues, ¿por qué no un dron al servicio de esto, ¿no? Que sea el dron, o sea, yo, fíjate, lo que creo que sería bueno es un mix entre el dron y un encargado de obra. El dron va navegando y te va marcando, aquí irá un pilar, aquí otro. Y puede haber una persona humana detrás del dron que marque físicamente, vale, pues este es el punto del pilar. Siguiente pilar, el dron se mueve, vale, aquí. Con lo cual, te ahorras trazar todos los cordeles y tienes a la perfección la geometría de la casa en el terreno. No es más que un robot de estos de que te barre la casa. Sí. Es una rumba. Es una rumba, correcto, aérea. Sí. Claro, la rumba, yo no tengo rumba, pero creo que la rumba primero hace un reconocimiento de la casa, se da unos paseos por ahí, ¿no? Entonces, digamos que internamente integra cómo está aquello montado. Bueno, pues tú a un dron le pones a dar vueltas por la parcela un ratito y cuando ya tenga la información, entonces le pones el plano y que haga un solape entre el plano y la realidad para marcarte las cosas. O eso, o simplemente que por GPS o, no sé, las coordenadas que sean, pues directamente te marque los puntos que te dice el plano. Ya está. Pero es que durante la obra también te puede servir. A medida que vas construyendo forjados, etcétera. Claro, en el interior de la obra igual, ¿eh? Sí. Aquí va la pared, pues ya está. Que te la ponga el robot. O sea, yo ya no digo ni que te lo marque. O sea, no te digo que te ejecute la línea de replanteo. Con que me la marque para luego yo físicamente marcarla. Ya sería mucho. Sí. Imagínate que te refleja un láser, ¿vale? Una luz, y tú lo único que tienes que hacer es reseguir esa luz, aunque sea con un cordel o con una pintura. Pero es que además lo puedes hacer a distancia. Es decir, eso lo podría hacer un técnico a distancia, teniendo la información del dron que le va pasando. Eso yo es que lo veo muy claro. Es que yo creo que hay que hacerlo ya. Sí. Bueno, avancemos ya con ideas y proyectos. ¿Qué tenemos actualmente? Todo esto lo digo para desmontarlo luego, pero bueno. Bueno, tenemos una serie de programas que lo que hacen es lo típico, ¿no? Hago una foto, hago un croquis,
hago algún tipo de representación de mi idea y entonces lo paso para algún programa tipo Midjourney, el Prom AI, el Crea, ¿vale? Estos programas que lo que hacen es coger esa foto y darte ideas, ¿no? Y te hacen como un render de cómo quedaría ese edificio, ¿no? Bueno, yo no estoy a favor de esto. Yo tampoco. ¿Por qué? Primero, porque tú no puedes... Ya sé que es una ayuda, es una referencia, pero parece que tenga más peso lo que te va a decir el programa o la inteligencia artificial que tu propia idea, ¿no? Es decir, porque, digámoslo claramente, cuando eso se ha aprobado, lo que hacen es desvirtuar tu idea con otras ideas distintas. Es que, claro, yo no creo que sea una ayuda precisamente por esto, porque te está haciendo otro proyecto. Es muy fácil meter allí imágenes aleatorias. Claro. Bueno, oye, pero ¿y el contexto? Claro. O sea, para mí no tiene sentido. Es decir, que me des resultados más o menos bonitos no significa que sea eso lo que yo quiero. Claro, es que no te aporta nada más allá de resultados. O sea, son fotos de renders, vale, pues muy bueno, bien. Claro, pero estoy hablando de mi proyecto y mi proyecto no puede ser una foto cualquiera. Exacto, y además que mi proyecto, no sé tú cómo trabajas, pero mi proyecto no es primero quiero el resultado y después lo voy a hacer, no. Es el proceso el que te lleva al resultado, ¿no? O sea, la imagen final, cuando uno empieza el proyecto, no la tiene realmente la imagen final. Tienes una idea muy vaga, muy general de las cosas, pero claro, ahí te detallan hasta el material de no sé qué, hasta el vidrio de no sé cuántos en ese render. No hace falta eso. Yo lo que quiero es ir generando y procesando la información en mi cabeza para tener una idea final de cómo va a ser. Es que a lo mejor ese material no existe. Y si existe, a lo mejor el tamaño del módulo de ese material, pues en el render es más grande que lo que existe en la realidad. Es decir, no hay un sustento técnico que avale la validez de ese render, ¿no? Eso me recuerda, o sea, cuando empezó la inteligencia artificial, esto lo hemos hablado muchas veces, al principio parecía que la inteligencia artificial solo servía para hacer, eso lo decías tú, para generar fotos de gatitos. Sí. ¿Te acuerdas? Pues un poco con los renders pasó igual. Sí, apareció una inteligencia artificial que te hace los renders. No, es que estos renders no son de mi proyecto. Son renders aleatorios. Sí. Pierdo el tiempo invirtiendo tiempo en me esto. puede dar ideas, igual que si miro una revista, ¿no? Miro una revista y miro ejemplos de cosas, me puede inspirar. Pero lo que no puedo pretender es, a través de estas inteligencias, que me genere o sea, que eso sea mi proyecto, porque entonces estoy regalando ¿no? al programa que me diga él cómo hay que hacer las cosas, y eso no. También hay otros programas tipo Architectures y Finch 3D que lo que te hacen es generarte plantas con soluciones, que eso lo hemos visto, ¿no? Aquí. Sí. Pero yo tampoco soy muy a favor de esto, porque sí, te da soluciones de distribución, por ejemplo. No, puede estar bien, pero a lo loco. O sea, ¿Y la normativa? O sea, el Finch 3D es el mismo en España que en, no sé, que en Inglaterra. Bueno, supongo que esto se podría ir mejorando y aplicando. Bueno, lo que tú quieras, pero al final te doy soluciones al tuntún, con una cierta lógica, pero al tuntún, que a lo mejor estoy perdiendo más el tiempo que centrándome en la solución que yo quiero. Estoy viendo tus apuntes y sé por dónde vas, ¿vale? Sí. O sea, hasta ahora estás explicando procesos que lo que hay. Por separado, que parece que uno no tiene nada que ver con el otro y luego conjuntarlos tengo es difícil. un montón de software y de herramientas por ahí para hacer cosas, pero, digo yo, de una forma un poco desordenada. Es decir, tú móntatelo como te dé la gana, ¿no? Yo utilizo esto, yo utilizo lo otro y hay 200 programas. Y dices, pues muy bien, pero esto es un lío. Entonces yo hago una raya, ¿no? Hago una raya y digo, no, esto no es la inteligencia artificial que necesitan los arquitectos. Para mí, esto no es. ¿Qué necesitamos los arquitectos? Y aquí viene el debate, ¿vale? Y tú conoces cosas de este tema. ¿Qué necesitamos los arquitectos? Bueno, necesitamos generar 3 cosas, ¿no? Que siempre las hablamos, que son textos, números e imágenes, ¿no? Los textos no son más que memorias, cosas escritas, pliegos de condiciones, memorias descriptivas, constructivas, etc. Los números son los presupuestos. Necesitamos y los cálculos estructurales, los cálculos de instalaciones, es decir, cálculos básicamente, ¿no? Y las imágenes, pues lógicamente son los planos, renders, 3Ds, bueno, representación gráfica, ¿no? Esos 3 elementos que necesitamos los arquitectos no pueden estar, como hemos dicho antes, disgregados en diferentes programas que no, pero es que luego esto lo importo y lo meto en no sé, en Revit y en esto es un caos, es un caos. No, porque el Presto tiene una extensión de tío, déjame. O sea,
Que yo lo entiendo que es lo que existe y que habrá gente que te vende la moto y lo que tú quieras y aparejador Iván, todo lo que tú quieras. Pero esto es un lío, ¿vale? Porque es meterme en follones. Aparte que supone un desgaste tan heavy para nosotros, o sea, conjuntar todo esto, y esta es nuestra queja siempre, nuestra reivindicación, genera, aparte de acumulación de errores, genera un desgaste. O sea, supongo que, bueno, es que no me quiero adelantar, continúa. Sé por dónde vas. No me adelanto, ahora lo diré, pero la pregunta es, bueno, sin inteligencias artificiales o sin estas mierdas que existen actualmente, ¿cómo trabajamos nosotros? Digamos, a la antigua usanza, ¿cómo sería? Pues con mi Word, con mi Excel, ¿no? Voy rellenando esto, lo otro, luego hago los planos en AutoCAD o en lo que sea y lo hago un PDF y entonces lo meto, lo combino y hago un documento y lo envío a no sé dónde. Bueno, y bueno, al final, pues oye, con un PDF, un Word, un Excel y AutoCAD, pues ya está, ¿no? Más o menos. Pero es que antes hemos hablado de que si el Midjourney, el Crea, el Architecture, el Finch, el no sé qué... Pero es más de lo mismo. El Photoshop... Siguen siendo programas por separado. Claro, entonces, ¿qué quiero? ¿8 programas con inteligencia artificial o 4 sin inteligencia artificial? ¿Qué quiero? 8 programas más de inteligencia artificial. Claro. Se trata de reducir, ¿no? No de ampliar. Porque la pregunta es, vale, entonces, ¿y las memorias qué? ¿Esto quién me lo hace? Tengo que seguir con el Word y además del Fins 3D. O sea, esto es un lío. O sea, que utilizo el Fins 3D, pero luego lo tendré que importar a AutoCAD para trabajar con las plantas en AutoCAD o en Revit. No. O sea, por favor, señores del youtubers, señores de empresas de hacer una raya. O sea, decirnos lo que necesitamos. Y lo que necesitamos os lo voy a decir ya, ¿vale? Que tú lo sabes. Exclusiva. Bueno, nosotros lo que necesitamos es una plataforma única, pero cuidado, una plataforma única no significa que todo el mundo tenga que trabajar en esa plataforma. Significa que es un contenedor, ¿vale? Es un contenedor, hoy que hablábamos de contenedores, donde va a venir donde voy a gestionar toda la información, ¿vale? Entonces, para mí ese contenedor es el modelo. Nosotros tenemos que trabajar en un modelo. Y este modelo me generará los documentos de texto, las imágenes, que serán los planos, y los presupuestos, que serán los números, ¿vale? Y a medida que yo vaya trabajando en ese modelo, y tú me dirás, pero esto es BIM, ¿no? Esto es utilizando Revit y Archicad. No, no es lo mismo. Porque Revit es un programa que te genera unas cosas que luego tendrás que exportarlas a no sé qué para tener los presupuestos de verdad, porque tienes unos presupuestos, pero es una parte, entonces luego vas a Presto y te falta una parte. No quiero estar importando y exportando, sino sencillamente yo quiero trabajar con un modelo en el que voy a dividir en diferentes fases para que me genere la información que necesito, ¿no? Entonces, el modelo tiene que ser un modelo, en primer lugar, arquitectónico, y esa es la primera fase. ¿Qué significa modelo arquitectónico? Pues donde yo diseño la forma de mi edificio con formas más o menos geométricas que luego se trasladan a arquitectura. Paredes, puertas, pilares, forjados y cubiertas, ¿vale? Con estos elementos, que son pocos realmente, porque al final con lo que trabajamos no es mucho, ya puedo generar información. ¿Qué información puedo generar? Bueno, la memoria descriptiva, por ejemplo. Puedo generar una estimación de costes muy general para dárselo al cliente. Puedo generar los planos del proyecto básico, ¿vale? Ajustados a la normativa, etcétera, ¿no? Esta información ya es suficiente para que el cliente sepa por dónde van los tiros, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor se puede hacer más o menos rápido trabajando con un modelo en 3D que tiene información y que luego vamos a explicar cómo se genera esta información, ¿eh? Pero bueno, es la primera fase, ¿no? Esto se entiende. Luego viene otra segunda fase, que es el modelo constructivo. O sea, cojo este modelo arquitectónico y le empiezo a dar información. Vale. Pero no como hace Revit, que es cuando estoy dibujando, no es exactamente así, pero bueno, ya tengo que darle información. No, la información ya se la daré después. Porque yo digo que eso es una pared. ¿Cómo es esa pared? Ya veremos. Vale. ¿Me explico? O sea, Sí, ya sí, veremos. sí. ¿Puedo hacer esto con Revit, por ejemplo? Sí, por un muro estándar que luego le doy. Sí, pero eso es un lío. Porque hasta que no tenga esa información, no podré generar otros documentos. No. Claro. Primero es un muro. Y el muro ya me da una información. Que, por cierto, esto aplicado al sistema tradicional de mediciones, por ejemplo, yo lo hago, tú también lo haces. Cuando hacemos mediciones, yo a veces no sé esa pared de qué material va a estar revestida. Entonces, claro, material A, material B, material C. Luego ya, con el cliente, vale, el B será esto. Exacto. Y en los planos, yo no pongo el material de las cosas, yo pongo material A, B, C en los planos, ¿eh? Sí. Porque luego tengo una partida, un listado de partidas, o un cuadro de materiales
donde especifico qué es cada material. En vez de ir cambiando Exacto. plano a plano, Sí. no tiene sentido, ¿no? Sí, Bueno, exacto. No, es esto. Entonces, en este siguiente, del modelo arquitectónico al constructivo, lo que hago es parametrizar los materiales. Vale. Es decir, materiales, detalles constructivos. Es decir, ¿qué puedo generar? La memoria constructiva. Puedo generar los planos de ejecutivos y los planos de detalles constructivos. Y a nivel de números, pues no sé, a lo mejor puedo afinar el presupuesto. No lo sé, ¿vale? Luego vamos al modelo estructural. Es decir, ya he definido los materiales, pero hay unos materiales que además son estructurales. Los pilares, los forjados, los no sé qué. Bueno, pues esto me generará un cálculo estructural, me generará una memoria estructural, unos planos estructurales. Al final siempre lo mismo. Imágenes, texto y números, ¿no? Y finalmente las instalaciones, el modelo de instalaciones. Que además estas 4 fases, arquitectónico, constructivo, estructural, instalaciones, se pueden repartir en un equipo, pero partiendo del modelo arquitectónico, que es el que queremos, ¿no? Entonces, ¿el resultado de todo esto qué es? Yo digo que este rollo que he metido no es BIM, porque BIM es entrar y salir. Entrar y salir. Y yo no quiero entrar y salir. Yo lo que quiero es hacer un proceso más o menos lineal, ¿vale? Y este proceso lineal parte siempre de un modelo al que voy añadiéndole cosas. Y la clave de todo, y con esto acabo, es las variables. Que si quieres, hablas un poquito de esto, porque las variables son aplicables al modelo, porque yo puedo decir que una puerta es, que esto sí que es Revit o es BIM o lo que sea, la puerta es una variable, pero esta variable me sirve para todo, no solo para la puerta, me sirve para una memoria, me sirve para un presupuesto, ¿no? Entonces, si yo voy parametrizando y haciendo variables de cosas, esto me agilizará mucho el proceso. Totalmente. Porque en una memoria yo puedo decir que la variable puerta de 70 centímetros la tengo aquí, 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 y cuando hable de puertas, pues automáticamente se me pondrán las características de esa puerta, ¿no? Pero no solo en la memoria, en el presupuesto y en los planos y donde sea. Sí. No, para mí el concepto de variables es fundamental. O sea, para mí no tiene sentido que nosotros tengamos que hacer memorias, sino que nuestra función debería ser solo rellenar las variables, es decir, los datos de aquel proyecto. Que los datos te pueden venir del propio modelo, ¿vale? Pero si yo digo que la fachada está aislada con lana de roca de 8 centímetros, pues esto es una variable que me genera una eficiencia energética X y se me justifica automáticamente pues el ahorro energético del edificio. No tengo que ir yo a justificarlo. Exacto. Lo que no puede ser, como ahora, es que si yo hago un modelo en IFC o lo que sea y entonces voy al CIPETERM y meto el modelo y entonces el modelo me calcula no sé qué y sí, me genera unas memorias y tal, pero luego esta información no la meto. No, tengo que regresar a otro de esto para que me ponga esa información y si cambio algo, sí, se me cambia, pero... Claro, porque además la misma variable se utiliza para justificar muchos apartados de una memoria o de un proyecto, ¿no? No tiene sentido, que es lo que hacemos ahora, ir apartado por apartado y modificando aquella variable cada vez y recalculando cada vez las cosas, ¿no? Claro. Pues, oye, tú modificas una vez la variable y todos los apartados que estén linkados o linkeados a esa variable se actualizan solos. Exacto. Y todo a partir del modelo. Bueno, digamos que eso tiene su complejidad, pero el resumen y la conclusión fácil es que es más fácil en arquitectura utilizar la inteligencia artificial para optimizar los procesos y hacerlo de una forma más lineal que no tener 1000 programas de inteligencia artificial que me hagan un montón de cosas, pero que no tengo el control ni la capacidad de entender en cada momento dónde estoy. Claro, es que yo creo que hay una lucha feroz para ver quién se lleva el estándar de las cosas. Es decir, BIM es una empresa que se está imponiendo, pero todas estas herramientas de IA que están saliendo lo que buscan es ganar la partida, ¿no? No sé si habrá alguna vez un caballo ganador único para todos, pero lo difícil es imponerse y por eso hay tantas herramientas distintas ahora. Otra cosa que no has dicho y también lo hemos hablado muchas veces es que la IA no solo te tiene que generar el proyecto, o sea, la justificación del proyecto, sino que el contenido documental de los propios proyectos en función del emplazamiento o municipio donde se ubican, en función del año, porque el año te determina la normativa vigente de aplicación, en función de la tipología de obra, si es obra nueva o es reforma, o en función del uso del edificio, hay una serie de variables genéricas o de proyecto que a veces decimos nosotros que
rellenando esas variables que, de algún modo, para entendernos, son el título del propio proyecto. Sí. Con esto ya debería ser suficiente para que una IA te genere el contenido de ese proyecto. Claro. Y a partir de ahí, bueno, generas el expediente. Por ejemplo, una cosa tan tonta como en esta primera fase de modelo arquitectónico, de diseño, etcétera, oye, ¿por qué no hay una inteligencia artificial que tiene la normativa metida dentro y coge tu modelo y te dice esto cumple, esto no cumple, esto cámbialo, esto no sé qué, por el artículo tal, esto no, ¿entiendes? Porque esto además sería una herramienta para que la administración, de forma casi automática, te dijera si tu proyecto puede tener licencia o no puede. Por lo menos un primer filtro, ¿no? Esto se aplica en medicina y que es mucho más sensible a la arquitectura, ¿no? Tú piensas que si una inteligencia artificial te dice que es correcto el proyecto, pues a lo mejor puede ser que no lo sea. Pero si te dice que no es correcto el proyecto, tú ya tienes un primer trabajo hecho. De descarte, ¿no? De descarte, que ya es mucho, y luego vas a ir a inspeccionar el por qué no es correcto, ¿no? Claro. Con lo cual, y eso pasa con los enfermos, ¿no? Que las IAs te dicen, bueno, pues tiene una enfermedad o tiene, por desgracia, pues no sé, un cáncer, lo que sea. Normalmente, cuando te lo detectan, acostumbra a ser fiable. Puede ser que si no te lo detectan, lo tengas y se haya pasado por alto la cosa, ¿no? Pero sí, hay que ir por ese camino de automatizar las cosas siempre con la supervisión de un técnico, ¿vale? La IA no puede tener la última palabra, ¿no? Pero hay que apostar por eso. Y esto agilizaría muchísimo. Es decir, si el técnico tiene un informe de cada proyecto y a nosotros los arquitectos nos pide la administración el modelo arquitectónico, pásame el modelo arquitectónico. Ya está. O sea, a mí no me pases... Porque ahí se puede generar todo, ¿no? Es que es más, si todo esto lo has hecho a través de una plataforma que funciona con ese modelo, la propia plataforma avala que el proyecto cumple con todo. Es decir, hablábamos de variables, ¿no? Si tu proyecto tiene unas variables que son contrastadas con las variables de la normativa... pues la propia plataforma te puede decir si cumple o no cumple. Entonces, claro, la justificación está en el propio modelo. Eso es muy buena idea, porque en un ayuntamiento, cada ayuntamiento podría tener una API, sí. Y esa API, una API es como una especie de programita que tiene la información que te la da el ayuntamiento. Y ahí está la normativa metida. Entonces, cuando yo paso el modelo por esa API, me dice lo que cumple y lo que no cumple. Por lo tanto, el técnico ya poco tiene que revisar, simplemente ver los fallos que pueda tener. Para mí es un aval. Es decir, la plataforma ya está linkeada a las normativas que toquen. Pues, no sé, te sale un mensaje, igual que cuando haces un certificado energético, que te dice cumple o no cumple. Sí. Pues es lo mismo aplicado al modelo entero, ¿no? Bueno, acabando. Todo eso está muy bien. Lo que es difícil es unir todos estos elementos, ¿no? Porque tú puedes hacer el programita de las normativas que hemos dicho, pero esto solo es una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo unes eso con todo el proceso arquitectónico, ¿no? No queremos que eso sea un Finch 3D más. No, pero este es ya, pero es que no queremos tener un abanico de software a disposición que no sé cómo se ordena. No, y que la normativa va cambiando, pero para eso también la IA puede ser la herramienta capaz de detectar cuándo sale una normativa nueva o cuándo queda obsoleta una antigua, ¿no? Bueno, pues ahí está la aplicación real para mí de la arquitectura, de la inteligencia artificial en la arquitectura. Bueno, eso tiene que llegar, Tony. Tiene que llegar porque... Es un debate un poco complejo, pero yo estoy seguro que en el futuro van a haber ya personas y empresas que digan, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que es muy difícil, pero ahí está el reto y el motivo es el que siempre decimos, es que cada proyecto en arquitectura es distinto. Nosotros no fabricamos aviones, que todos los modelos Boeing 347 son todos iguales. Sí. Entonces ahí puedes escalar los procedimientos. Pero imagínate si consiguiéramos que dentro de la capacidad de cada uno de hacer una casa distinta, hubieran unos elementos para optimizar, ¿no? Y que realmente funcionase. O sea, o simplemente escalar ese proceso de singularidad que tiene cada uno de los edificios. Es decir, no porque sean distintos tenemos que renunciar a esa escalabilidad. Claro, porque una casa se construye igual en todas las casas, entre comillas. Sí, pero lo que quiero decir es que lo que hace distinto un edificio de otro responde también a un patrón. Es decir, el patrón de la diferencia. No sé si me explico. El patrón de la diferencia es como elige tu propia aventura, ¿no? Sí, es esto. ¿Quieres muros de tal o es muro cortina? No, si es un muro cortina, que es de tal o tal. O sea, que al final el patrón de la diferencia se puede escalar. Es un árbol muy grande con muchas ramas, pero es un árbol, no son dos. Totalmente.
Vale, pues oye, otro tema, venga. Pues mira, muy interesante y lo voy a ligar con lo que acabas de decir. Perfecto. Hablabas de inteligencia artificial. Tú sabes que ahora están muy de moda, bueno, de moda, es que ya son algo muy común, los centros de datos. Toda la inteligencia artificial funciona con grandes data centers que contienen grandes chips o una gran cantidad de chips que no dejan de ser tarjetas gráficas que consumen mucha Y electricidad. se construyen edificios enteros. Así. Edificios enteros enormes solo de tarjetas gráficas, solo de chips, ¿vale? Por ejemplo, una respuesta que te da ChatGPT consume 10 veces más de energía eléctrica que una búsqueda que tú haces en Google, ¿no? Y hay un gran debate sobre si energéticamente es sostenible entrar en esa era en la que estamos entrando, que es la de la IA, ¿no? Y sin embargo, no se habla que hay alternativas, o sea, es decir, en el supuesto que no se consiga rebajar la demanda energética que requieren estos centros de datos, hay alternativas para poder generar, yo te diría de forma casi infinita, esa energía demandada, ¿no? ¿Cómo? La energía nuclear. Pero esto no es malo y es... Bueno, ahí está el debate y además me gustaría que como arquitectos nos posicionáramos, ¿no? Mira, eso, lo que te estoy explicando nace o viene de la noticia que leí ya hace semanas que se habla de que Google ha comprado lo que se llaman SMRs, que son Small Modular Reactors, o sea, pequeños reactores nucleares. Perdona, un inciso. Increíble como empresas como Google o la que sea se adelanten un poco, es decir, no, es que... Y que haya otras empresas que ya estén generando estas cosas. ¿No? Son Google, Amazon y Microsoft y algunas otras más, ¿vale? Pero las grandes corporaciones tecnológicas que utilizan IA, ¿vale? Se dan cuenta de que no tienen suficiente energía para todo lo que les viene encima. Es brutal eso. Entonces se compran su propia central nuclear. ¿Vale? Esa es la idea. No son centrales nucleares convencionales, sino que son módulos, ¿vale? Y ahí está la gracia. Son SMRs, reactores modulares pequeños que producen hasta... O sea, tú piensas que una central nuclear... ¿Pero cuánto ocupa eso? No, es muy poco. Ocupa... Tú tienes que imaginarte que son como unas vasijas, ¿vale? Que tienen como unos cilindros, que tienen entre 3 y 5 metros de diámetro y entre 10 y 25 metros de altura. Pero lo interesante es que son modulares, es decir, son un producto ya hecho. Es decir, no es un edificio que tú construyas, es un reactor nuclear que se transporta en camión o en tráiler, ¿vale? Hay distintos tamaños, ¿vale? Pero es transportable, eso ya es una gran revolución. Y claro, si es transportable, pues yo, que soy el señor Google, pues quiero uno para mí, ¿vale? Lo compras y te de hecho, lo traen. han comprado más de uno, ¿vale? Pero que sepas que, por ejemplo, solo en Cataluña hay 2 centrales nucleares, que son Ascó y Vandellós, o 3 si quieres, porque está Ascó 1, Ascó 2 y Vandellós. Cada una de estas 2 o 3 centrales nucleares que tiene Cataluña produce para todo el territorio catalán 1.000 megavatios de energía. Que yo esto no sé lo que es, ¿vale? Pero es mucho, ¿vale? Es verdad que hay otras fuentes de energía. ¿Megavatios al día, al año? 1.000 megavatios, no lo sé, al año. No lo sé. No tengo ni idea, no lo sé, ¿vale? Nos quedamos con el 1.000. Con el 1.000, ¿vale? Pues esos pequeños módulos nucleares producen entre 10 y 300 megavatios. Es decir, hasta un tercio de lo que produce una central nuclear. Y una central nuclear, o 3 en el caso de Cataluña, para todo Cataluña. Entonces, estamos hablando que solo Google, una central nuclear, que se ha comprado 4, ¿vale? 4 de 300 o 4 de 50, no lo sé. Sí. Da igual, no es un problema de dinero para ellos. Tiene el poder energético para la IA que tiene Cataluña entera, ¿vale? Y además ocupando poco espacio. Entonces, son como unas vasijas. El concepto es el mismo que una central nuclear. Sí. Tú tienes un cilindro que lo que haces es romper átomos de uranio, es el proceso de fisión. Eso se genera una gran cantidad de energía que calienta a agua, y esa agua calentada produce vapor de agua. O sea, ese calor produce vapor de agua que mueve unas turbinas, y esas turbinas generan electricidad que se distribuye hacia la ciudad, ¿no? Entonces, claro, aquí eso lo que me planteaba yo es, vale, en la era de la transición energética, esto puede ser la solución. Y todos los que están a favor de la energía nuclear... Esto generará tóxicos, bueno, ¿no? O sea, es que el problema o sea, la energía nuclear es limpia. El problema son los residuos. Solo es ese, ¿vale? es bastante. Sí, pero salvo accidentes,
el control de los residuos es bastante fácil. Tú piensas que una central nuclear convencional, ya no te digo estos pequeños reactores nucleares, pero el tamaño de los residuos es enano, caben en la habitación donde estamos ahora. Es decir, y además, por ejemplo, estos SMR tienen, o sea, tú no tienes que reponer combustible la reposición de combustible te dura entre 3 y 7 años, incluso en algunos casos hasta 20 años. Con lo cual, con unos residuos muy pequeños, tienes una gran longevidad de uso, ¿no? Y luego sí, luego los sacas y los entierras en urnas de hormigón. Es el problema. Bueno, por decir algo malo, ¿eh? Por decir algo malo, sí. Yo creo que el riesgo es pero ¿qué ganamos a favor? O sea, si tú pones en una balanza el riesgo con lo que ganas, pues a lo mejor te compensa tener esa energía limpia si eres capaz de gestionar bien los residuos, ¿no? Además tienen otra ventaja y es que tienen sistemas de seguridad pasivos, a diferencia de las centrales nucleares. Y es que esos módulos, o sea, están en una vasija y esa vasija al mismo tiempo está en un contenedor más grande. Ese contenedor puede ser un edificio o pueden estar directamente enterradas en el suelo. Muchos de los sistemas de seguridad que no te permite una central nuclear convencional es que al ser pequeños y estar enterrados, en caso de accidente, por gravedad, el agua cae, ¿vale? Y inunda la vasija y de algún modo controlas la posible radiación, ¿vale? O los escapes, ¿no? O sea, realmente todos son ventajas. Pero entonces, ¿cómo es posible que...? Porque las centrales nucleares son enormes de tamaño. Son unos bicharracos con unas chimeneas enormes. Y todo esto, con 4 o 5 vasijas de estas, lo tenemos solucionado, ¿no? O sea, ahí para mí está ahí el gran adelanto, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que la clave aquí es que hay un proceso de diseño. O sea, hay unas empresas en el mundo, hay varias. Esto todavía no está implantado, pero está a punto de llegar, ¿vale? En algún caso sí que ya hay algunos en funcionamiento. O sea, las centrales nucleares hay que quitarlas y poner estas cosas, ¿no? Bueno, aparte que una central nuclear, no sé, te tiran un misil y te la cargas. O sea, hay un peligro. Sí. Para mí es el principal peligro, ¿no? En cambio, esto, si está enterrado, pues es más difícil de detectar, ¿no? El problema es que si todo el mundo empieza a tener mini reactores en su casa o en su empresa, pues cuidado. Es verdad que aquí hay muchos filtros, ¿eh? Hay organismos nacionales, hay organismos internacionales y luego tú como empresa, si tú quieres tener esta fuente energética propia, tendrás que tener, imagino yo, una licencia de actividad, ¿vale? Bueno, sí. O algo... O licencia de nuclear. Nuclear, ¿no? No, lo digo porque esto es como tener un arma en casa. Sí. De alguna forma, ¿no? O sea, tú tienes que garantizar que sabes gestionar el arma que tienes, ¿no? Pero bueno, entonces la clave es cómo algo tan pequeño puede generar la misma energía que una central convencional. Yo creo que es porque hay un trabajo de diseño, un diseño muy acurado. Y optimización. ¿Vale? Y ya está. Y además es escalable. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque al ser modulares, tú te compras una y si necesitas más energía te compras otra y las conectas. Y si necesitas más, pues una tercera, una cuarta, ¿no? Y vas escalando estos módulos. Con la ventaja, además, que esto es ideal para la IA y es que cuando las tienes todas conectadas, no todas funcionan al 100% como una central nuclear convencional, sino que cada una trabaja al ritmo de la demanda energética en tiempo real que se necesita en aquel momento, ¿no? Y eso sería aplicable para ciudades o para la inteligencia artificial. Entonces, me parece que desde un punto de vista sostenible no hay derroche de energía, es limpio, es más barato. Más barato. A lo mejor te cuesta 2.000 millones comprar un módulo de estos, pero ¿cuánto te cuesta construir una central nuclear? Pues, no sé, más. Y el problema es en manos de quien recae. Yo creo que este es el problema, porque si ahora, y esto es un debate que me gustaría tener contigo, si ahora las grandes corporaciones ya tienen el control absoluto de la información a través de los algoritmos, Microsoft, Google, o sea, nos muestran lo que quieren que nosotros veamos, imagínate si les das el poder de la energía. Que a ver, que la pagan, o sea, de algún modo lo tienen porque consumen esa energía, pero se están haciendo grandes y llegará un momento que es que o dominar en el mundo, ¿no? El debate es interesante porque, claro, decimos siempre que estamos en el mundo de la información y de la inteligencia artificial, pero todo esto no va solo.
esto hay que meterle una pila, esto necesita energía. Entonces realmente estamos en el... Uranio. enriquecido, si puede ser. No, es empobrecido. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor estamos en el mundo de la energía, no de la información, porque sin energía no hay información. Bueno, Claro, sin energía no hay nada, ¿no? Es que a lo que voy es que estamos yendo hacia un camino de los monopolios, ¿no? Algunas empresas ya tienen el monopolio de la información, ahora van a tener, no sé si la palabra es monopolio, pero van a tener una gran cuota de energía de mercado, ¿no? Y el problema es que, como solo ellas lo podrán pagar, porque tú y yo no podemos pagarnos una central nuclear, ni la necesitamos, eso nos lleva a grandes corporaciones que lo dominarán todo. Claro. Es que es como el carbón de hace 200 años. Al final es lo mismo. Es el sistema energético el que te permite hacer otras cosas y avanzar, y entonces sale una inteligencia artificial y ordenadores cuánticos. Sí, porque hay detrás un enchufe de energía que te lo permite. Si no, no lo puedes hacer. Vale, entonces yo te pregunto, como arquitecto comprometido con la sostenibilidad y la energía limpia, ¿estás a favor o en contra? Bueno, pregunta capciosa. No, capciosa total. El tema es, te voy a responder, pero haciéndote, como los gallegos, haciéndote una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la fusión? Bueno, tiene que llegar también, porque ¿no? la fusión es la panacea, ¿no? O sea, la fusión no me genera residuos. Exacto. Es decir, si yo pudiera... ¿Por qué no hacen mini vasijas estas de fusión? Bueno, porque todavía la fusión no funciona como debe, ¿no? Pero, o sea, a mí lo ideal, y te respondo, es estoy a favor mientras se desarrolle un sistema que no genere residuos y que sea tan o más potente. Estoy a favor, pero no descartando otras fuentes de energía que no sean nocivas, ¿vale? Porque a pesar de lo que tú me digas, esto genera unos residuos y son residuos tóxicos. A ver, había un profesor que tuvimos en la carrera que nos hacía clase de estética, que era Félix de Azúa, ¿te acuerdas? Sí. Que decía que todo gran avance conlleva siempre un gran riesgo. No existe un avance sin un riesgo. En su momento, cuando se inventó el avión, fue la hostia, ¿vale? Te podías desplazar de una punta a otra del mundo rápidamente. Oh, sí, pero se mataron muchos, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? No, y se sigue matando. Es decir, el hecho de que exista un avión tiene unas ventajas. ¿Cuál es el riesgo? Que si algo va mal, si falla una tuerca en el avión, se cae y se mueren todos. Lo más probable es que se mueren todos. No hay término medio, ¿no? Entonces, aquí igual. O sea, si tú quieres un gran chute de energía, habrá un riesgo. Para la fusión que tú decías, leí que todavía quedan por lo menos 40 años de investigación. 40, sí. Madre mía. Quedan 40 para que esto sea mainstream y funcione. Quedan 40. En China quizás van un poco más avanzados. Pues si faltan 40 años, utilicemos otros sistemas como los que tú hablas, pero no paremos con la fusión. No, claro que no. Claro que no. 40 años para que la fusión empiece a ser una realidad. A lo mejor quedan 80 para que sea algo generalizado. Es decir, un siglo. Es que las cosas... O no lo sabemos. Porque, oye, ¿vale? mira la inteligencia artificial. O sea, Sí, ha cambiado todo sí. en 2 años. Sí. Bueno, la inteligencia artificial en realidad empezó hace los años 60 o 50, yo qué sé. De acuerdo. Sí. Y luego el problema de las renovables es que, claro, dependes de que haya sol, de que haya viento, o sea, no son constantes, ¿no? Son un apoyo, ¿no? Sí. O sea, tienen que estar porque aprovechemos que las tenemos. Lo que pasa es que, se necesita más energía. El problema es cuánta energía se necesita. Ese es el problema, ¿no? Claro, el tema es, o sea, ¿qué tipo de... A ver cómo lo explico. Tú, arquitecto, tú puedes construir centrales nucleares si quieres, ¿vale? No creo que, no sé, a lo mejor no sé si te lo van a encargar, pero... No, pero el croquis sí lo puedo hacer. Sí. Todas son iguales, ¿no? La chimenea y tal, ¿vale? El tema es... ¿Cómo las haría Campo Baeza, no? Las haría un cuadradín. Muy la chimenea bonitas. sería un cuadrado blanco, ¿no? Exacto. El tema es, ¿qué papel desempeñamos los arquitectos a la hora de contribuir a esa sostenibilidad? ¿Fomentamos, hacemos manifiesto diciendo que el colectivo, por lo general, se manifiesta a favor de la energía nuclear o no? ¿O apostamos solo por las renovables? Bueno, es que no entramos en este debate. Sí, ¿por qué no? Es que bueno, este es el tema. Entramos porque no nos toca... Nosotros lo que queremos es que nos llegue X energía para nuestro edificio, nuestra vivienda, lo que sea. Pero es que la demanda a cubrir no es la de tu casa solo. Sí. Es decir, realmente el mundo está cambiando y mucho. Eso lo enlazo con lo de la IA. O sea, si aceptamos que hay un nuevo paradigma, que es el de la computación que requiere mucha energía, los edificios van a cambiar.
Y eso es una competición que acaba de empezar. Pues a Bueno, lo mejor tenemos que... Pero el debate está porque hoy en día, primero, nos obligan a una eficiencia energética determinada, a que no nos pasemos de una serie de emisiones, etcétera, ¿no? Una demanda X. Eso ya lo tenemos, o sea, nos lo están pidiendo. Pero es que además los edificios, y se están haciendo muchas cosas en este sentido, están generando energía, ¿no? Son generadores de energía también, ¿no? Bueno, integrando diferentes sistemas. Entonces, bueno, la arquitectura y los arquitectos, ¿qué tenemos que decir en esto? Bueno, pues tenemos que contribuir en nuestros proyectos a implementar cualquier solución que permita rebajar estas emisiones o que sea proactiva, que genere energía limpia, ¿no? Lo que pasa es que eso es complicado y es difícil. Mira, es muy difícil, tienes razón. Te voy a decir unos cuantos puntos a favor de este tipo de energía. Y, por ejemplo, el primero es adaptación a entornos sensibles. Es decir, el reducido tamaño, aparte de que hace que sea fácil de transportarlo, permite integrar esos reactores nucleares donde quieras, de algún modo, donde quieras. Y no solo eso, sino, bueno, puedes minimizar el impacto visual que tiene una central nuclear, porque es verdad que las convencionales no nos gusta ver ese skyline con esas chimeneas tan feas, bueno, o no tan feas, no sé. Pero de algún modo la adaptación es más fácil, ¿no? Luego lo del diseño modular, lo hemos dicho, es escalable y modulable, con lo cual consume estrictamente lo que la demanda requiere en aquel momento, ¿no? Luego, ese tipo de reactores pueden generar proyectos multipropósito. Eso significa que como generan calor, ese calor se puede reutilizar para procesos industriales o desalinizar agua o calefactar zonas enteras de urbanas, ¿no? Es como una especie de aerotermia, si quieres. Sí. Bueno, luego puedes proporcionar energía a sitios inhóspitos que no tienen energía actualmente. Zonas como marginadas, pues les puedes proporcionar... Que no pueden hacer una central nuclear, Claro, no tienen recursos. ¿No? Que no tienen recursos, ¿no? Fíjate lo importante, esto en construcción pasa mucho, la importancia del transporte en arquitectura, ¿no? Eso, cuando hablabas, por ejemplo, cuando hablamos de paneles prefabricados, el límite está en el tamaño del camión. Claro. Es que es así, Claro, ¿no? claro. Si y el diseño está en función de lo que puede llegar, ¿no?, a la parcela. Bueno, y me quedo también con la idea de que creo que los arquitectos deberíamos ser planificadores urbanos y tú decías antes, esto no tiene nada que ver con la arquitectura. Es verdad que está un poco cogido por los pelos, pero creo que como entes pensantes de la ciudad que somos, no solo de los edificios, creo que nuestra voz debería también participar de debates que van mucho más allá de la edificación y es qué tipo de sostenibilidad queremos promover. Bueno, mira, no sé si esta semana has escuchado, escuché una entrevista que hablaban de Alemania, porque Alemania está en una situación crítica. Es decir, está muy mal Alemania. Tiene un PIB, ha bajado muchísimo. ¿Vale? Es bastante preocupante. La riqueza de Alemania, y una de las causas que decían era porque en su momento Angela Merkel decidió cerrar todas las centrales nucleares. Es que, sí. ¿Entiendes? No, entonces, sí, claro, por un motivo ecológico y tal, porque cuando había pasado que en Fukushima, bueno, pues cierro todo, vale, sí, cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahora están cambiando de opinión, ¿eh? Bueno, a eso voy. Vale. O sea, cierro esto por decisión política, etcétera. Bueno, pero entonces me quedo sin energía propia. Si me quedo sin energía propia, dependo del gas ruso, en su caso. Del gas ruso, por ejemplo. ¿Y qué pasa con Rusia ahora? Pues que estamos muy mal. Pero es que además esto lo que conlleva es que las grandes industrias alemanas no dispongan de toda la energía que necesitan. Y si la disponen es a un precio mucho más alto. Con lo cual no generan tanto. Como no generan, no pueden ser competitivos. Como no son competitivos... Es un pez que se muerde la cola. Exacto. Entonces, cerrar una central nuclear, en este ejemplo, supone bajar la riqueza de un país no sé cuánto. Es un efecto mariposa. Vale. Entonces, estos pequeños módulos nucleares, si una cosa aportan es autosostenibilidad. Que te vendes esos módulos, ¿no? Porque te veo muy en plan marketing. No me he posicionado, solo abro el debate. Pero es verdad que una de las ventajas, estabas diciendo esto de Alemania, pues con esto todo el mundo puede ser autosostenible mientras tengas 2.000 millones para pagar, ¿vale? Bueno, no valdrá tanto, digo yo. Vamos, no lo sé, con el tiempo menos, claro. Con el tiempo menos, ¿no?
Pero bueno, es un debate, es interesante, yo creo. Bueno, esto hace muchos años, me acuerdo que hablábamos de, ¿tú te imaginas que tuvieras un móvil que no tuvieras que recargar nunca porque tiene tanta energía, ¿no? Es como una central nuclear interna que tú tienes un móvil y se agota cuando te lo cambias. Bueno, a ver, los submarinos funcionan con pequeños reactores nucleares. O sea, los submarinos pueden, algunos, pueden estar en el mar 20 años seguidos sin reponer combustible. Increíble. 20 años seguidos. Claro. Las naves que hemos mandado al espacio, ¿vale? O los robots que están en Marte, funcionan con pequeños motores nucleares. Claro. Sí. Y, por cierto, esa tendencia a cerrar las centrales nucleares se generó a raíz del accidente de Fukushima, pero ahora se está revirtiendo esto porque se dan cuenta de que no están preparados para cerrarlas. Salvo España, que España se mantiene en que en 2035, creo que es 2035, no quedará ninguna central nuclear. Nosotros Lo veo difícil. siempre vamos al revés. Lo veo, exacto. Ahora vamos al revés. Bueno, a lo mejor compraremos esto a Elon Musk, que será el que... Claro, es verdad. En fin, bueno, el debate es interesante porque la energía tiene mucho que ver con la arquitectura también. Bueno, con todo, pero sobre todo con la arquitectura, porque claro, los edificios hay que enchufarlos, nos guste o no, de alguna forma, ¿no? Así que yo creo que entre la energía y la inteligencia artificial lo arreglamos todo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Estamos como dando tumbos, ¿no crees? Estamos dando tumbos, muy buenos tumbos, pero hay un abanico demasiado grande todavía. No sabemos centrar, ¿no? No sabemos. Supongo que muchas de estos softwares que hay, etcétera, acabarán desapareciendo porque acabarán, ¿no? Fusionándose o creando lo que realmente funciona, ¿no? O sea, realmente estamos en una nueva revolución como la que fue la industrial, ¿no? Estamos en una revolución, no sé, 4.0, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer, una tontería. Ayer, en casa de mis padres hay un osito que yo tenía cuando era pequeño y está ahí, un poco muerto de hambre. Entonces le hice una foto, lo pasé por ChatGPT y le dije, créame una foto bonita inspirada en este osito. Entonces me la hizo, esto lo hice ayer mismo, y luego esta foto la pasé a un programa que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, para que me generara un vídeo de 10 segundos del osito moviéndose, ¿no? Y sí, entonces se lo pasé a mi hermana. Digo, mira, ¿ves? El osito que tenía yo cuando era pequeño Ha cobrado vida. ha cobrado vida, ¿vale? A base de hacer una foto. Le hago una foto y se convierte en otra cosa, ¿no? Y esto me pareció... O sea, es una tontería porque es un ejemplo, pero es extraordinario lo que tú podrías hacer en un sentido constructivo con esto. Increíble, ¿no? Esto salía en Blade Runner. Hay una escena de que hay una foto Sí. y la foto es en 2D, pero en realidad puede... O sea, es que no me acuerdo. Es como un 3D, Sí, realmente. es como un 3D. O sea, a partir de una foto puedes obtener información de todo alrededor de aquella foto, ¿no? Y tiene como millones de píxeles, ¿no? Sí. Puedes ir ampliando, ¿no? Exacto. Pues esto es verdad que ahora puedes generar vídeos y la inteligencia artificial, con una foto frontal tuya, Sí. puede recrear tu cuerpo entero. Sí. Esto ¿vale? lo estamos viendo con personajes históricos que están recreando ahora, ¿no? Sí. Moviéndose y tal. Bueno, hay mucha chorrada, pero si lo aplicas en el buen sentido, en el sentido más profesional, yo creo que puede ser muy interesante, muy interesante. Yo creo que estamos en una revolución. Ahora mismo hay un montón de ideas sueltas muy potentes y todavía no sabemos hasta hacia dónde nos lleva todo esto. Creo que hay una guerra, unas luchas. No lo sabe nadie, ¿no? Es que no lo sabe nadie. Yo creo que no sabemos exactamente cuál es el potencial de la IA, no sabemos quién gana la partida, no sabemos quiénes serán los... Todo el mundo tira sus cartas Sí. y a ver qué pasa, ¿no? Creo que también hay mucho postureo. Es decir, es que la competitividad que tiene que haber entre ChatGPT, Sí. Gemini, que es de Google, o Microsoft, o sea, es que todo esto es un lío porque... Y sobre todo cuando tú estás apostando por algo y mañana ves que el otro ha sacado algo que es mejor que lo tuyo y que tú ya no estás a tiempo de mejorarlo. Claro. O sea, que tu proyecto que estabas en marcha hace un año ya no sirve para nada, ¿no? O sea, esto es brutal. O sea, como concepto de trabajo para que el otro no lo haga antes, ¿no? Da igual lo que haga. Hago algo para que el otro no saque nada. Pero fíjate que además, por ejemplo, hace un año, creo, ChatGPT anunció Sora,
que es el generador de vídeos. Lo anunció justo cuando la competencia acababa de sacar vídeos generados por IA, ¿no? Pues lo anunció, pero nadie ha utilizado Sora, porque no está al mercado, nadie lo ha visto. Es ¿vale? como Con lo cual, un bulo. A lo mejor, yo no diré que sea un bulo, o sí. Ahí está el tema. Ostras, lo anuncias, pero luego no lo liberas para que la gente lo pueda probar, ¿no? Claro. Pues que a lo mejor no lo tenías preparado. A lo mejor están cambiando todo el Sora que teníamos, Claro. que tenían previsto para Porque entonces, han porque han visto que otros claro. lo utilizan Exacto. un nuevo algoritmo que lo hace Exacto, mejor, ¿no? exacto. Entonces, esto nos lleva a una guerra brutal que Es veremos como cómo hacer acaba. un update cada día. Cada día. Cada día desde cero. Desde cero, correcto. Entonces, desde claro, cero. Sí, ¿cómo sí, haces sí. eso? O sea, Sí, sí, sí. ¿cómo te actualizas desde cero? Cada día. Con miles de millones. es que es muy fuerte. Bueno. Es que no es muy sostenible, en el fondo. No es muy sostenible. Bueno. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque hoy hemos hablado de muchas cositas. Inteligencias y energía, yo un poco lo titularía así. Sin saber nada. Sin saber nada, pero hay que opinar de todo. Tenemos esta capacidad. Claro que sí. Bueno, Francesc, nos vemos la semana que viene. Venga, esperemos que sí. Venga, adelante. Adeu. Hasta luego.